A mí creo que me lo tienes que activar tú, que creo que como lo has desactivado no me deja. Pero Vale. bueno, si no, no pasa nada. Ahora ya Ah, está. ok. Debería dejar. Fenomenal. Bueno, pues buenos días a todos y gracias por conectaros hoy al webinar que traemos hoy 14 de abril sobre ciberriesgos y ciberseguridad. Bueno, en los últimos tiempos ha sido significativo el crecimiento del uso de redes, de sistemas digitales, qué duda cabe de la interrupción de la inteligencia artificial en todo lo que son sistemas de gestión, sistemas productivos y demás. Y bueno, nos ha parecido especialmente relevante contar con el apoyo de Howden, que como sabéis es patrocinador y colaborador de la Asociación en materia de gestión de riesgos, particularmente en esta materia, en temas relacionados con la ciberseguridad y ciberriesgos. Todo el mundo hemos oído algún caso un poquito más llamativo o que ha traído la atención de la prensa, pues de grandes empresas que de repente han sufrido un ciberataque y han puesto en riesgo pues todo lo que es la información almacenada, incluso el acceso a información de clientes o de usuarios y eso ha hecho que tengan acceso quizás a información privada por parte de empresas y de particulares. Bueno, pues hemos querido abordar un poco ese tema como os digo, de la mano de Howden y para ello contamos hoy con Adrián Feliu y con Ignacio Arrese. Os voy a presentar a Adrián. Adrián es ingeniero de telecomunicaciones en la especialidad de electrónica de comunicaciones por la Politécnica de Madrid. Se licenció en el 2019 y ha trabajado en empresas como Acciona Innovación y Acciona Energía. Incluso ha tenido un interés importante desde su juventud en todo lo que han sido desarrollos de procesos tecnológicos hasta llegar a ser hacker o por lo menos estar implicado en el mundo de los hackers. Hoy es responsable de consultoría ciber en Howden Iberia con una experiencia en arquitectura de software, ciberseguridad e IoT. Además, cuenta con una amplia experiencia en el análisis de riesgos cibernéticos y conocimientos en inteligencia artificial, energía, sistemas fotovoltaicos y blockchain. Si es que, Adrián, nadie mejor que tú para que nos abras un poco los ojos ante lo que son, pues bueno, los conceptos relacionados con la ciberseguridad, cuáles son los ciberriesgos que asumimos desde la industria, desde empresas industriales como pueda ser la industria de transformación de plásticos, qué debemos tener en cuenta y cómo podemos ayudarnos a minimizar el impacto de estos riesgos que no podemos evitar, pero que sí podemos intentar minimizar. Y nada, sin más, lo dejo en tu tejado, Adrián. Gracias. Muy bien. Pues muchas gracias por la presentación. La verdad es que visto desde fuera suena como más rimbombante de lo que luego es en sí, ¿no? Pero bueno, es un poco el bagaje tecnológico que tengo después de unos cuantos años de experiencia y una carrera técnica algo compleja, la verdad, no está hecha para todo el mundo, sobre todo por la disciplina que requiere, ¿no? Igual que este mundo de la ciberseguridad, que yo creo que es un mundo que requiere mucha disciplina. Entonces, bueno, pues gracias por la presentación, gracias por la invitación. Y nada, a mi lado y para ayudarme está Ignacio Arrese, que es el CEO de Smart HC. También tiene un bagaje técnico. Yo casi prefiero que se presente él, pero lo comento por encima. Viene de un bagaje técnico, además amplia experiencia en gestión empresarial, una empresa especializada en temas de ciberseguridad. Yo casi que te dejo que lo expliques, Ignacio, y ya entramos en materia. Bueno, yo la verdad es que después de escucharte a ti ya me parece un currículum espectacular porque no solamente es lo que has hecho, sino la edad. Bueno, yo soy también ingeniero informático, hice, bueno, ingeniería informática de administración de empresas y llevo pues toda la vida con empresas en el ámbito de la tecnología, he ido pasando por diferentes vidas. Estuve trabajando durante unos años en el Banco de Santander, por eso de que hay que probar también a conocer la empresa desde dentro. Y desde hace ya 15 años, pues comenzamos la aventura de Smart HC, centrados en el mundo de la ciberseguridad y, bueno, peleando con todos los temas que, bueno, pues espero que hoy seamos capaces de poner encima de la mesa y que, bueno, pues podamos ayudar a todos los asociados a que a partir de hoy tengan un poco más de conciencia sobre los peligros y las medidas a tomar para remediarlo. Eso es. Me encanta que hayas dicho ya desde el principio la palabra conciencia, porque yo creo que es algo que hay que tener muy en cuenta. Yo creo que lo más importante a la hora de entender la ciberseguridad, ¿no?
Pues con esta presentación yo creo que lo mejor es que ya nos pongamos en materia. Se ha hablado de muchos temas, habréis dicho, Cristina, ha hecho muchas preguntas que vamos a intentar abordar a lo largo de esta sesión. En primer lugar, lo que nos gustaría comentar, un segundito, ¿vale? Aparte de, bueno, estos son nuestro contacto y demás, luego os lo enviaremos. Es cuáles son los principales desafíos y amenazas cibernéticas, además de su impacto, a los que se enfrenta una industria como la que es la industria del plástico, ¿no? En general, la industria de manufactura, vamos, de fabricación, se ve muy afectada constantemente por diferentes tipos de ataques. Normalmente se piensa que las empresas, ¿no? Voy a intentar hacer una pequeña introducción. Las empresas creen que en general no van a ser atacadas porque a lo mejor no son lo suficientemente grandes, porque ellos no tienen la exposición suficiente, porque tienen unas medidas de seguridad adecuadas, porque tienen todo perfectamente o simplemente no son conscientes de la exposición que tienen a Internet. Vale, pues en general esto es un error. Por muy pequeño que seas, no dejas de ser un pez en el mar y puedes ser pescado, ¿no? Además que muchas veces se piensa que los atacantes van a por un tipo de empresa en particular, ¿no? Y dicen, bueno, vamos a atacar a Microsoft o que van a atacar a Google o algo similar, ¿no? Alguna de esas macroempresas. Y la realidad es justamente lo contrario. Normalmente lo que hacen los atacantes, sobre todo hablando de las amenazas externas, ahora llegaremos un poquito más al grano, es buscar todo aquello que sea vulnerable, no necesariamente un ataque dirigido, ¿no? Que también existen. Pero el hecho de tú tener una IP externa, por ejemplo, contratada o albergada, que tenga un servicio expuesto que no esté lo suficientemente securizado, ya puede ser un vector de entrada. Es una superficie expuesta que puede ser aprovechada por un atacante, ¿no? Entonces, si nos vamos al inicio, ¿no? De por qué es importante la ciberseguridad, pues quería hablar de estos temas, ¿no? Que yo creo que es más entrar en materia lo que implica la digitalización de la industria. A lo largo de los años, la industria de manufactura, en concreto la de plástico, ha ido evolucionando y ha ido integrando, digamos, soluciones o avances tecnológicos en su proceso de fabricación. Esto principalmente ha hecho que existan más sistemas interconectados y sistemas de reciente creación. Se habla mucho de Big Data, de IoT, de inteligencia artificial, bueno, todos estos temas súper chulos que conectan toda la información, permiten que la fabricación funcione, digamos, de manera más eficiente y más eficaz. Pero hay que tener en cuenta que esto implica un riesgo, ¿no? Y creo que queda claramente expuesto en esta presentación. Vamos a hablar primero de los avances tecnológicos, que es este caso, y es el hecho de que existan procesos industriales que estén digitalizados o que se utilicen ciertas máquinas con capacidad computacional y normalmente con protocolos predefinidos, ya sea un Modbus, o se utilice un PLC, se utilice un SCADA. Todos estos procesos están controlados normalmente por un ordenador central que necesita o puede requerir de conexión a ciertas líneas de producción o incluso a Internet para poder funcionar. ¿Qué implica esto? Pues un riesgo, ¿no? El hecho de estar conectado a Internet ya es un riesgo. Aunque no lo estuviera, implicaría un riesgo si alguien se personara y conectase, por ejemplo, un USB maligno o algo así a la máquina, ¿no? Pero el hecho de digitalizar siempre implica este riesgo, porque se trata de hacer la comunicación más amena, pero a la vez es más hostil. Este avance tecnológico, aunque suponga un avance a la hora de mejorar la eficiencia y facturación, por ejemplo, de la compañía, es un incremento del riesgo, ¿no? Por otro lado, se junta con que existen brechas, que lo he llamado aquí brechas de habilidades, porque es realmente complicado encontrar personal adecuado para poder securizar y automatizar procesos industriales y procesos de informáticos, digamos, IT, ¿no? Seguramente Ignacio nos puede comentar un poco aquí, teniendo una empresa y más también tiene la parte, ¿no? de implementación de personal adecuado a las empresas, lo difícil que es realmente encontrar personas con el currículum y el conocimiento suficiente como para poder ofrecer estos servicios, ¿no? E intentar ayudar a implantar protocolos adecuados con el diseño desde la seguridad. El micrófono. ¿Eh? Sí, para que no se oiga ruido de fondo, que hay obras por aquí, lo voy dejando desactivado. Yo digo, me encantaría decir que no es verdad, que bueno, es facilísimo, que está todo lleno, porque claro, hoy en día todos los chavales desde pequeñitos quieren ser hackers y
Pues no. La verdad que es es bastante complicado porque incluso a pesar del aumento de la afición al mundo de la seguridad, del hacking y demás, eh, antes has dicho una frase que creo que es muy importante, ¿no? Este trabajo requiere mucha dedicación, requiere estar ahí, no solamente en la formación, ¿no? Sino estar con el cliente y por desgracia no es nada fácil conseguir encontrar perfiles con la suficiente formación y además, bueno, pues con la mochila de todo lo necesario para poder trabajar en cosas como estas, ¿no? Muchas veces cuando nos encontramos en un incidente, el primer perfil que tiene que tener la persona que va es el de psicólogo, ¿no? O sea, llegamos a una empresa y bueno, te puedes imaginar el drama que hay cuando te has encontrado que tienes toda la información cifrada, que no tienes acceso a nada, que has perdido todo. Lo primero que hace falta es eso, ¿no? O sea, son perfiles en general bastante complicados de conseguir y por lo tanto, pues bueno, poder dar este tipo de servicios no es fácil o al menos darlos con las suficientes garantías. Efectivamente. Parece sencillo, ¿no? Como bien comentas, yo tengo un montón de gente de mi edad o incluso algo un poco más mayor que igual se han reciclado, ¿no? Y dicen, no, es que yo veo aquí una brecha de... Como que hay un mercado muy interesante en el tema de la ciberseguridad, pero quiero entrar, está muy bien, está muy de moda. Y cuando realmente conocen el mundo, luego muchos se echan hacia atrás, porque realmente no saben lo que implica, ¿no? Es la disciplina y la dedicación de la que hablamos y que, bueno, yo en mi caso particular, yo estoy un 24/7 estudiando, siempre hay algo que aprender. Esto evoluciona de manera tan rápida que siempre tienes que estar aprendiendo. Si no sale algo de blockchain, sale la inteligencia artificial, nuevos modelos, bueno, esto es un constante, ¿no? Cuando descubras lo bueno que es dormir, vas a ver tú. Total- Totalmente. Lo bueno es que si te gusta aprender, es un mundo maravilloso, porque vas a estar constantemente, ¿no? Y además que es realmente interesante y muy desafiante, que para la gente que le guste, pues yo creo que es un plus, ¿no? Esto, como comentaba, también es un incremento del riesgo. Llevamos dos puntos. Una es el avance de la tecnología como tal y el avance perdón, y la falta o la brecha de capacidades o habilidades para securizar esa tecnología o utilizarla de manera adecuada para evitar la mayor exposición posible, ¿no? Entonces, a esto le añadimos un punto más son los marcos regulatorios. Y ahora resulta que, bueno, seguramente los que estéis presentes habréis escuchado hablar sobre NIS 2, habréis escuchado sobre ISO 27001, el Esquema Nacional de Seguridad, CMMC, bueno, existen varios frameworks de trabajo, varias normativas que en muchos casos, pues igual son más contraproducentes que producentes como tal, ¿no? Porque el hecho de que cada una pida una cosa y lo pida de una manera hace que te vuelva un poco loco. Y luego yo creo que se adopta una posición que no es la adecuada a la hora de cumplir con las normativas, y es el hecho de yo lo que quiero es cumplir con la normativa. A mí me da igual el resto, ¿no? Entonces muchas veces se centran ciertas empresas en quiero tener esto, pero porque me lo piden, no porque realmente crea o quiera ser consciente de que me haga falta, ¿no? Eso seguramente te lo encuentres muy a menudo. Yo ahí quería hacer un inciso, ¿sabes? Porque Sí. estoy de acuerdo contigo, pero parcialmente de acuerdo, ¿no? ¿Sabes? Ujú. Es cierto que es un problema grande lo del marco regulatorio porque nos encontramos muchas empresas que lo que te dicen es, bueno, el mínimo necesario imprescindible para que no me multa, ¿no? Ponme el quitamultas. Pero también desde nuestro punto de vista, en el caso mío, o sea, aparte de estos 15 años en Smart EC, llevo bastantes años en temas de formación, de concienciación, trabajando, pues bueno, fuera del entorno de la empresa. Y la verdad que es triste, ¿no? Pero cuesta mucho el llegar a que la gente entienda la importancia de la seguridad. Trabajamos mucho en colegios para intentar meterlo en el ADN ya desde niños, aún así no es fácil. Bueno, por desgracia somos como somos, ¿no? Y hay veces que solamente nos ponemos un poquito las pilas cuando tenemos miedo a algo, ¿no? Eso quiere decir que cuando nos han atacado y ya es tarde, cuando tenemos un problema, empezamos a invertir en seguridad. Ahora, afortunadamente, hay muchas empresas que están empezando a invertir en seguridad gracias a estos marcos regulatorios, ¿no? Nos sigue faltando conciencia, porque quiero seguir utilizando la palabra, ¿no? Nos sigue faltando conciencia de lo importante que es la seguridad como inversión, no como quitamultas, no como un gasto que bueno porque está bien visto, pero al menos, gracias o por culpa a todas estas normativas, sí es cierto que ya hay muchas más empresas
que están abriendo eso. Yo creo que luego también está, nos toca a la gente que estamos en este lado intentar racionalizar esas inversiones, intentar, bueno, quieres poner, tienes poco presupuesto o no quieres poner, lo que sea, bueno, pues vamos a intentar, y bueno, pues luego a lo largo de la presentación hay varias diapositivas que yo creo que inciden un poco en ese orden, ¿no? En ese, ya que si inviertes poco, por lo menos hazlo bien. Y en ese sentido yo sí rompo una pequeña lanza en favor del marco regulatorio, de los marcos regulatorios, aunque soy muy contrario a la idea de que la única manera de avanzar es porque nos prohíben, nos obligan, nos fuerzan. Es un poco triste, pero es cierto que es una realidad que nos vamos encontrando y por lo tanto, bueno, pues quiero de alguna manera brindar un poquito en el beneficio que está trayendo, ¿no? A pesar de estar de acuerdo contigo en que conceptualmente está generando problemas porque hay muchas contradicciones entre diferentes normas que tiene que cumplir una misma empresa y encima vamos con esa mentalidad de simplemente el quita multas, ¿no? Y no están todo lo afinadas que debieran, al fin y al cabo lo están haciendo políticos con todo lo bueno y lo malo que tiene, pero no Claro. son técnicos, ¿no? Sí, además es que es así, ¿no? Muchos concursos públicos, si no me equivoco, existe, bueno, te obligan a tener un esquema nacional de seguridad medio. Entonces, hay empresas que dicen, pero si es que yo no me dedico, o sea, no tengo prácticamente ni ordenadores ni servidores, tengo un portátil que es el del operario, ¿cómo cumplo con un esquema nacional de seguridad medio, ¿no? Hay que tener un poco en cuenta cada caso y el hecho de que pues, esa empresa probablemente lo que haga es lo que has comentado, ¿no? Cumplir los mínimos obligatorios para tener la certificación y luego, entre comillas, me olvido. Pero sí es cierto que el hecho de que existan estas normativas pues ya te obliga, ¿no? Pues igual que el cinturón, si no obligasen a ponerse el cinturón, aunque lo tengan todos los coches, pues a lo mejor mucha gente no se lo pondría. Es ahora obligatorio y hay mucha gente que no se lo pone, pues imagina cuando, me imagino hace ya tiempo atrás cuando no, que se iba de cualquier manera, ¿no? Y ya por último, en esta diapositiva quería comentar digamos, el punto más grave de todo lo que incrementa el riesgo en el uso de nuevas tecnologías, teniendo en cuenta que existen marcos regulatorios un poco, eh, digamos, quebradizos a la hora de unirlos. Falta gente con habilidades y además se le suma pues, que en la ciberseguridad pues, existen amenazas externas que normalmente son pues, grupos atacantes que quiero comentar un poco que la gente se piensa, y sigue ocurriendo, ¿no? En 2025 que un hacker o un atacante es una persona con capucha, con oscuro, con cuatro pantallas cayendo chorros verdes como en Matrix y que está en un garaje conectado ahí y desde ahí maneja todo, ¿no? Eso es un error. O sea, es el error más grave a la hora de pensar en cómo son las amenazas cibernéticas. No es así. De hecho, los grupos atacantes más potentes son organizaciones que funcionan igual que una empresa, literalmente. Hay películas que lo Son, de demuestran, hecho, pero sí. no funciona igual, lo son, de hecho, algunas son empresas, o sea, con sede social, con edificio y con todo, o sea, hasta ese punto. Exactamente, hay una película, salió hace poco, creo que se llamaba Beekeeper, que te lo mostraba, ¿no? Es un call center que empiezan a hacer las estafas desde ahí, tiene sus ordenadores, hay alguien que dirige, oye, he encontrado yo esta vulnerabilidad expuesta en esta serie de IPs, vamos a establecer un ataque, vamos a ir a por ellos. Bueno, no es a lo que quería llegar es que no es una persona en un garaje, ¿no? Ni mucho menos, son profesionales. Entonces, todo este conjunto hace que se incremente el riesgo. Vamos a hablar ahora, y quería dejar este punto de amenazas externas para último, porque vamos a hablar de qué tipos de ataques o qué amenazas pueden verse afectadas en empresas que pertenezcan a la industria del plástico, y qué casos existen, ¿no? Y cómo funciona, ¿no? Por comentar brevemente, igual ahora Ignacio puede hablar un poco más en detalle de algún caso que sepa, aunque quería dejar los casos para el final, pero vamos a hablar un poco de estos tipos de ataque, ¿no? Pues por un lado, yo creo que ya todos conocemos lo que es el phishing, ¿no? ¿A quién no le ha llegado un mensaje tiene un paquete a la espera, pincha en este enlace, vuelve a pagarlo, si no, no se enviará? Eso como mínimo, ¿no? Pero bueno, el phishing en sí consiste en la suplantación, más que la suplantación, perdón, el engaño sobre un correo, sobre un SMS, si es SMS se llamará smishing, si es correo se llamará phishing, si es un vídeo que ahora con los deepfakes podría ocurrir, ¿no? Pues se llama phishing, es todo lo mismo, pero básicamente consiste en tratar de engañarte para que comprometan la información que entregas. Se hacen pasar por alguien, normalmente, y te engañan para que cliques, metas credenciales, metas direcciones, metas tarjetas de créditos y se queden con tu información, ¿no? Por otro lado, tenemos lo que es un malware, que no deja de ser la evolución de la palabra vulgarmente usada virus, que es, bueno, pues
un programa informático hecho para infectar sistemas o tratar de acceder a cierta información, pero ya comprometiendo el sistema, desplegándolo en un equipo, ya sea un servidor, un ordenador, un móvil, lo que quiera que sea. Por otro lado, los ataques que nos encontramos son de ingeniería social, que aquí se trata un poco más de tratar de hackear, y digo hackear entre comillas, a la persona, dentro del término de hackear, ¿no? Que a mí me gusta definirlo como tratar de que algo, de que un dispositivo o cualquier cosa cumpla un cometido para el que no está diseñado, que eso yo creo que sería la definición correcta de hackear. Pues la ingeniería social no es más que hackear a las personas, es tratar de coaccionarlas o engañarlas para que hagan algo que no debieran hacer. Y no necesariamente tiene que ser a través de un medio electrónico. Puede ser pues en persona, por la calle, leyendo la basura que tira, viendo si tira cartas a su basura. O sea, existen muchos métodos de establecer una estafa, ¿no? Que luego permitan, pues, por ejemplo, conseguir esa manipulación psicológica con ciertas, bueno, estrategias e incluso el acceso no autorizado a sitios a ciertos lugares, ¿no? Si consigues unas credenciales, una tarjeta, la dirección de su casa, bueno, unas cartas que les puedan comprometer, lo que sea, ¿no? Y luego, sobre todo, vamos a hablar de dos, que son los que más afectarían a este tipo de industria, que son ataques a entorno industrial y el ransomware, ¿no? El ransomware creo que lo podemos dejar para la final, porque al final es como un ataque que hace un conjunto de todo, pero vamos a hablar sobre todo de los ataques al entorno industrial, ¿no? Normalmente, ahora te cedo un poco la palabra, Ignacio. Los ataques se suelen realizar a entornos corporativos o se solían realizar a entornos corporativos porque al final son los más extendidos y aunque suelen aparecer muchos parches para cubrir o actualizar las vulnerabilidades que van apareciendo, digamos que la exposición, la superficie de ataque es mucho mayor. Pero, ¿qué ocurre ahora, no? Resulta que cuando estamos en un entorno industrial, las máquinas no se hacen para que duren un año, 2 años, 5 años, sino se hacen normalmente para que aguanten unos 20 años, ¿no? ¿Cuántos entornos industriales habréis visto con un Windows XP, sino anterior, que lleva obsoleto ya no sé cuántos años, con vulnerabilidades muy críticas, como Eternal Blue, si no me equivoco, que pueden ser hackeadas literalmente con un clic? O sea, es que ya está hecho el exploit, no necesitamos más, ¿no? Entonces, qué importante es saber cubrir bien los dispositivos industriales, hacer una correcta segmentación, intentar evitar tener dispositivos obsoletos o fuera de parches o de actualización por el fabricante. Y si no queda otro remedio, pues cómo tratar de aislarlos de la red lo máximo posible para evitar que formen parte de esa superficie expuesta, ¿no? No sé, Ignacio, si en este caso os habéis encontrado con algo grave en entornos industriales. Imagino que sí, pero si pudieras contar algo, te lo agradezco. Sí, bueno, por desgracia, o sea, bueno, es habitual encontrarnos y cada vez más con incidentes prácticamente a diario relacionados con cualquiera de los puntos que tienes aquí y casi siempre con una combinación. En tema de ataques industriales, hablabas de los temas lo obsoleto de algunos sistemas operativos, ¿no? Hay un tema muy importante en todo esto que afecta a absolutamente cualquier ataque que no es solamente la tecnología, ¿no? Muchas veces vivimos en un entorno más ciberinseguro, por lo tanto más inseguro, no porque actualicemos o no actualizamos, ¿no? Sino porque no nos enfrentamos, ¿no? Muchas veces la excusa suele ser es que yo no sé, ¿no? Desde los padres con los niños es que pues, yo no sé, es que el niño sabe más que yo, es que en el entorno profesional, pues bueno, es que mira, yo lo de los ordenadores, yo lo de estas cosas, y entonces nos alejamos. El problema no es, y no empieza para nada en las máquinas, empieza en los procedimientos. Desde la concienciación que hablábamos antes, los procedimientos. Muchas veces en estos entornos industriales lo que nos hemos encontrado ya no solamente son máquinas que no están actualizadas, sino que además son accesibles por mucha gente, por lo tanto no hay una trazabilidad, no hay un riesgo por parte del usuario a cometer un error. Si pincho no soy yo, es cualquiera de los 200 que pasan por esta nave y tocamos este ordenador. Además, cada uno va dejando lo suyo. Esto no sé si es del anterior, con lo cual, bueno, ya pincho, ya. Entonces, hay varios, en varios forenses que hemos hecho en entornos industriales, lo que nos hemos encontrado es que el verdadero origen del problema no ha sido simplemente la obsolescencia de sistemas, máquinas, ¿no? Que en muchos casos, por desgracia, debe ser un riesgo asumido porque utilizamos sistemas
que no nos permiten actualizar el sistema operativo porque entonces dejaría de funcionar, supondría una inversión. O sea, ahí hay una pescadilla que se muerde la cola y para mí me gusta mucho trabajar en buscar la solución, no pegarnos cabezazos con el problema. Entonces, para empezar, si ese ordenador, aunque no pueda ser actualizado, hay unos procedimientos de uso razonables, ya estamos dándole una capa de seguridad muchísimo más grande. A continuación, lógicamente, es un ordenador que si no se puede actualizar hay que monitorizar, ¿no? El último caso que tuvimos es una empresa de industria, en este caso es del papel, una multinacional con naves por todo el mundo y en una nave simplemente por el paciente cero fue en una nave en España, un ordenador, como comento, el sistema operativo no recuerdo exactamente qué se tenía, no estaba actualizado, pero vamos, no era de los más antiguos que he visto, ni mucho menos. Pero era un ordenador abierto por la mañana, el primero que llegaba dejaba iniciada la sesión y estaba allí en la nave. Todo el mundo entraba, bueno, pues concretamente navegando en un enlace, pincharon, descargaron desde ahí un ransom. El ransom se tiró instalado en las redes, en los sistemas del cliente durante un mes, estuvo escaneando todos los sistemas. Bueno, esto, bueno, pues podría ser casi casi de una charla cómo funciona un ransom, ¿no? Pero bueno, se dedica a estudiar cuáles son los ordenadores críticos en la infraestructura de la empresa y pasado más o menos un mes que entienden que ya tenían toda la información, aprovechando festivos, puentes, en este caso fue un puente, eran 4 días, el primer día es en el momento en el que lanzan el cifrado. De esa manera suelen conseguir hacer más daño porque saben que la reacción va a ser más lenta. Bueno, pararon todas las fábricas de los diferentes países donde tenían. Bueno, fue bastante caótico, ¿no? Hablamos luego un poco de la remediación, cómo funciona, pero bueno, el verdadero problema ahí de verdad era, ya digo, los procedimientos de uso de esa máquina. Además, en este caso, luego hicimos una serie de pruebas para intentar mejorar con el cliente y lo que demostramos era lo fácil que era entrar en esa nave, entrar en el recinto de la fábrica simplemente con ir con decisión, saludar al vigilante, buenas, conocer un par de nombres, nos metimos por dentro de la parcela, entramos por una puerta por la que salen desde la nave a fumar los trabajadores y estábamos en el ordenador sin que nadie nos dijera nada. Tú entras con convicción, bueno. Te pones en un ordenador, miras, saludas un par de veces y nadie te dice nada, porque al final son entornos, el entorno industrial es un entorno en el que pasa mucha gente, va, viene, cada uno está en lo suyo. Entonces, todo esto es una amenaza muy grande, ¿no? Y al final, bueno, pues supongo que es un poco eso, la conciencia de qué es la seguridad y procedimientos. Pero este concreto, pues bueno, fue un ataque hace un mes y pico, hemos estado trabajando en el incidente. Ahora, actualmente está restablecido, están funcionando bien, aunque hay datos, hay información que han perdido, obviamente. Y qué importante es tener claro que la ciberseguridad no solo afecta a lo intangible, ¿no? Que parece que siempre es la ciberseguridad, ¿no? El ordenador, el software, el hardware, que los datos, el servidor. Pero lo que dices tú, al final, con un casco y un chaleco amarillo y con decisión, yo creo que te cuelas donde quieras. Y el problema es que muchas... Perdona, en este caso, Sí, o sea, iba yo con el director nuestro de seguridad, fuimos los dos porque queríamos hacer la prueba, vestidos con vaqueros y polo, sin más. O sea, es que ni un chaleco, ni sí, ni un que nada. O sea, entras de verdad, o sea, es más la actitud. O sea, por desgracia, la seguridad, de hecho, a mí me gusta hablar de seguridad, no de ciberseguridad, porque al final está todo muy unido, ¿no? De qué vale que montes un perimetral maravilloso, te inviertas un millón de euros en sistemas, en ordenadores y demás si luego cualquiera puede entrar y salir, o viceversa, ¿no? De qué vale que hagas una inversión muy grande en vigilantes, cámaras y demás, si alguien llega con un USB y te lo revienta, ¿no? Hay que buscar que la seguridad sea algo más global, pero que de verdad, o sea, es tan triste que si vas con actitud, te metes en casi cualquier empresa con hacer un poco de la ingeniería social, lo que, bueno, pues el otro cuadradito, ¿no? En el que busques un poco de información, sepas algún dato, manejes bien y vas con cara, ¿no? Con la parte canalla que hay que tener en la vida, es muy fácil entrar en muchos sitios impensables. Um,
Totalmente. Nosotros siempre solemos hacer la diferenciación entre en qué consiste un pentesting y en qué consiste un red team, ¿no? Y perdonadme estas palabras técnicas que a la mayoría le puede sonar un poco a chino. Pero para que entendamos la diferenciación, normalmente el pentesting se centra en tratar de explotar un servicio, una aplicación, algo que ya se tenga creado, pero suele ser más software. Está como orientado a reventar aplicaciones y sistemas, básicamente, o servicios, ¿no? Yo tengo un WordPress, lo tengo puesto en la web, voy a ver cómo me lo pueden hackear y cómo, hasta dónde llega esa persona, ¿no? Pero cuando hablamos de Red Team, normalmente lo suyo es que se integre esta parte de ingeniería social y que digan, bueno, pues a lo mejor dentro de nuestro proceso de Red Team vais a recibir un paquete en la oficina con una serie de USBs que van a aparentemente ser de, me lo invento, un fabricante tipo Siemens, que es una actualización de firmware, y el día que los pinchéis, porque no habéis verificado que eso es así, pues entonces se dará por hecho que habréis sido hackeados y el Red Team os lo contará, ¿no? O este ejercicio que habéis hecho, Ignacio, de personaros allí y decir, bueno, yo entro hasta dentro porque puedo hacerlo. Y si no, ya estará alguien que me eche para atrás y ya se verán claras qué políticas o procedimientos tiene esa empresa para evitar que entre gente que no tenga acceso, ¿no? O que no está autorizada para tenerlo. La, Entonces, la importancia de estos ejercicios es, la verdad que es muy grande. De hecho, bueno, pues el sector financiero tal vez nos lleva un poco de ventaja al resto. Y fíjate que me incluyo, porque muchas veces en casa de herrero eh, hace unos años, justo antes de la pandemia, un ejercicio de Red Team, aunque bueno, pues tenía ciertas peculiaridades que nos encargaron, nos daban un año para hacer ese ejercicio de Red Team, ¿no? De todas formas, también, o sea, invito a todos los participantes que si en algún momento hablamos en Klingon, que levantéis la mano y traducimos la palabra a castellano. Nos encargaron, nos dieron un año para hacer el ejercicio y era ser capaces de robar un cajero a través de la sucursal. Para eso tenías que infiltrarte en la sucursal, conseguir tener una relación con la gente de la sucursal para que te dieran información, o sea, utilizar en ingeniería social. Y bueno, con la información que íbamos obteniendo de la gente que trabajaba allí, más la información técnica que se iba sacando, pues bueno, de filtraciones, de diferentes ataques para poder encontrar la vulnerabilidad del cajero y combinar ambas cosas. Entonces, el Red Team se suele utilizar siempre para el personal administrador, para los técnicos, pero bueno, al final de lo que se trata es de poner a prueba no solamente la infraestructura, como decías, sino también a personas y procedimientos, buscar todo, ¿no? Buscar un poco la falla de seguridad en la que seamos capaces, ¿no? Y en este caso, pues fíjate, era un ejercicio que nos daban un año entero para ir trabajando, ¿no? El cómo llegar a robar en un cajero, ¿no? eso es. Y además sin notificar el vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, porque si no, no tendría ningún sentido, ¿no? Que muchas veces Efectivamente. encontramos empresas, no, pero que los avisen, no, es que si te avisan ya no tiene sentido. El hacker no te va, el hacker no me gusta decir, el atacante cuando lo hagan no te va a avisar, no de que te va a hacer un determinado ataque. Y con esto, y por seguir avanzando un poco en la presentación, a lo que se puede llegar, por ejemplo, si vosotros que tuvisteis acceso a ese ordenador que ya tenía un login hecho, ¿no? Estaba la pantalla accesible, pues es tan simple como poder pinchar un USB, por ejemplo, en caso de que no lo tenga deshabilitado, o acceder a un command and control, que no deja de ser un servidor de un atacante donde se puede cargar herramientas para hacer un proceso de explotación de diferentes tipos de software y desplegar pues un ransomware, ¿no? Luego contaremos algún caso de ransomware más específico, un poco más en detalle, pero bueno, un ransomware viene a ser un conjunto de todos los ataques. Básicamente tiene un periodo de reconocimiento, ellos van a intentar encontrar tanto la footprint como la fingerprint. Para entender la diferencia es ver un poco cuál es la empresa, cuál es su dominio, quién trabaja para esa empresa, luego un poquito más allá si hay credenciales expuestas pertenecientes al dominio de la empresa, qué IPs tienen asociadas, qué servicios utilizan, a qué se dedican. Bueno, llegar un poco a concretar hacia dónde se dirige el ataque, ¿no? Si después de esa etapa de reconocimiento se hace una etapa de numeración porque consigo un acceso no autorizado de alguna manera, empiezo a ver qué servidores tienen internamente, qué software utilizan, cómo es su cadena de producción, qué líneas de producción tienen, cómo se salta de una línea a otra. Puedo enumerar toda esa información. Si consigo hacer un movimiento lateral puntual, puedo llegar a desplegar un malware que se vaya infiltrando en todos los equipos, permanecer a lo mejor dentro de la infraestructura tecnológica durante meses y al final lanzar ese ransomware, que lo que va a hacer es sacar toda la información valiosa hacia afuera, hacia un servidor externo, utilizará ciertas herramientas y cifrar toda esa información para que te anule la actividad o la operativa. Además, te saldrá una notita que te pondrá o me pagas
X. Ese X pueden ser desde, me lo invento, 10.000 euros, que es una cifra ridícula, a 5 millones de euros. O me pagas esto en este determinado plazo, que son 24, 72 horas, o publicaré toda esa información que te he robado, además de tenerte paralizado todo este tiempo que no vas a poder recuperarte si no tienes unas buenas estrategias, ¿no? De buenas copias de seguridad, unos planes de recuperación ante desastre, etcétera. Es el ataque al que más se teme, ¿no? Digamos, en las empresas y sobre todo las empresas que tienen una operativa que va, que si se les para, se produce una pérdida de beneficio elevada, ¿no? Dicen, no, es que a veces me merece más la pena pagar ese rescate de 1 millón de euros que tener las fábricas paradas durante 4 días, porque esas fábricas paradas durante 4 días me suponen un decremento de la facturación de, me lo invento, 10 millones, ¿no? El otro día estuve en una presentación con la COE y con ICIBE y desde la ATA de la Asociación de Trabajadores Autónomos dieron un dato, según luego estuve preguntando, que sí que tienen, o sea, que está basado en un estudio hecho. El 56% de las pymes que sufren un ataque de ransom en los siguientes 6 meses cierran. Hablamos de pymes. En España ya sabemos que la pyme en general tiende a ser micropyme, pero en 6 meses el 56% cierran. O sea, estamos hablando de un dato, la verdad, demoledor. Que sirva para hacer conciencia, que en un tejido empresarial como el de España, que está formado en un alto porcentaje por pymes o como decías de micropymes, el sufrir un ataque de este estilo y no tener las medidas suficientes para mitigarlo o responderlo, puede implicar que esa empresa se vaya a la quiebra. Y eso es así, eso ocurre. No estamos diciendo nada que no sea verdad. Y luego está también, antes hablamos de la normativa, la responsabilidad penal de los directivos de la empresa, si además entienden que ha podido haber una negligencia a la hora de hacer un plan de seguridad, ¿no? O sea, la verdad es que, aunque antes comentábamos, ¿no?, el tema de la normativa y demás, o sea, la situación en ese sentido es bastante complicada, ¿no? No es simplemente que me roben y me saquen el dinero de la cuenta, que obviamente puede ser un dolor, ¿no? Todo lo que hay detrás de un ataque como el que estabas comentando es mucho más. Claro, y no necesariamente tiene por qué sufrir una pérdida económica directa, que lleguen a tu cuenta bancaria y se haga una transferencia fraudulenta, por ejemplo, ¿no? El hecho es más en lo que dejas de generar por esa paralización y lo que implica no cumplir con todos los contratos o con todas las entregas que tienes que realizar, ¿no? Entonces, por avanzar, para que veáis la importancia de esto, ¿no? Como comentaba Ignacio, pues vamos a pasar al siguiente punto de la presentación, que es cómo identificamos y mitigamos esos riesgos, ¿no? Y sobre todo cómo ser resilientes, que es una vez identificados y mitigados, en caso de que llegue a ocurrir algo que ocurrirá, cómo poder continuar, ¿no?, con nuestra operativa. Entonces, yo quería hablar aquí de la importancia que tiene hacer una evaluación de riesgos. Aquí me gusta denominarlo un plan director de seguridad porque incluye más cosas, pero bueno, vamos a hacer lo que es un análisis de riesgos. Perdón, que se pasa solo, ok. Existen ciertas metodologías para hacer un análisis de riesgos, algunas muy reconocidas y que te la piden para cumplir con normativas, como bueno, en NS, en ISO 27000 te suelen pedir, es obligatorio hacer el análisis de riesgos. Entonces, es un trabajo muy importante y que no se le da la suficiente visibilidad, yo creo, ¿no? Voy a intentar comentar lo que es un plan director de seguridad brevemente, que es una estrategia de seguridad completa y holística para toda la organización, que lo que hace es estudiar qué riesgos se tienen en función de la actividad y qué activos con los que se cuenta, sobre todo definiéndolos a nivel tecnológico o qué afectación tecnológica tienen y cómo pueden paralizar tu operativa. Em, ¿Cómo evalúo qué controles de seguridad tengo, que lo puedes hacer basándote en un estándar? Y luego, ¿qué proyectos propongo para mejorar toda mi madurez cibernética a lo largo de un determinado tiempo, ¿no? Pues el inicio está con una evaluación de riesgos. Lo primero que se tiene que hacer es hacer una identificación. Vamos a evaluar qué activos tengo, y los activos no quiero solo referirme a activos de hardware y software como servidores y portátiles, sino qué protocolos utilizo, qué procedimientos tengo, cómo doy de alta en los sistemas a las nuevas incorporaciones, qué personal es más crítico que qué otro personal, qué puede ocurrir si falta esta persona, ¿no? Pues todos esos activos, que pueden ser, como decía, personas, hardware, software o procedimientos, protocolos, se deberían identificar
y se deberían analizar, ¿no? Que es el siguiente punto, es ver de todos estos que he identificado, cuáles pueden... Ah, perdón, sí, comenta. Sí, no, a ver, o sea, es por intentar hacer también un poco esto más, yo creo que sobre todo didáctico. Sí, Yo hay muchas veces que me encuentro cuando estamos hablando de tema de evaluación de riesgos, ¿no? Las cosas que hacemos, pues bueno, todo el análisis de gap y acompañar a las empresas en procesos de certificación. Y muchas veces me encuentro con algo muy absurdo, ¿no? O sea, es la terminología que utilizamos en el mundo técnico, y entiéndase por técnico cualquier cosa de nuestra profesión distinta a la que tiene el cliente, y a veces alejamos y parece un mundo, ¿no? O sea, al final, cuando hablamos de identificar riesgos, o sea, yo intento llevarlo es tan sencillo como qué es aquello que si me tocan, me matan. O sea, es tan sencillo como eso, ¿no? O sea, hay muchas veces que empezamos a buscar y rebuscamos y hacemos unas evaluaciones complicadísimas, que el análisis lleva mucho tiempo, que ya evaluar esos riesgos es un arco de iglesia, y ya tratar de tratarlos, pues con el Banco de España más o menos en nuestro bolsillo, lo podríamos hacer, ¿no? Hay veces que es tan sencillo como qué es aquello que si me tocan, me matan. Fuera. sí. Y ahora, una vez que tenemos claro eso, vamos simplificando el resto, ¿no? Claro, totalmente. De nada sirve poner, oye, tengo 7 ratones en un cajón aquí inventariados y 8 teclados. Eso da igual. Si se quema es que daría absolutamente igual. Y nos hemos encontrado muchos casos que dicen, ¿qué pongo en el inventario? Digo, hombre, pues eso no. O sea, ponme los activos. Luego podremos definir cuáles son críticos, pero ponme aquellos que tú consideres. Pues no sé, tampoco me hace falta que me pongas ordenador a ordenador. Pues este ordenador es esta con esta serie y con esta serie. No, pues ponme 170. Son ordenadores de uso de personal normal, digamos, administrativos o algo así, sí, pues ya está, tampoco, o sea, no hace falta que vayamos uno a uno, ¿no? Y al final las licencias son las mismas para todos, es el riesgo, el mismo riesgo para cada uno de ellos, ¿no? Entonces, cuando se tenga esa identificación, se hayan analizado, oye, sí, corroboro que son estos los que tenemos que tener, se procede a hacer una evaluación. Normalmente lo que hay que calcular es qué probabilidad hay de que ocurra una amenaza sobre ese activo y qué riesgo implica, ¿no? Y qué impacto tiene, y esa multiplicación o esa combinación saca el riesgo. La probabilidad viene a darse en función del tiempo en el que creas que va a ocurrirte un desastre sobre ese activo, y el impacto es cómo afecta directamente a tu actividad, ¿no? Como decía Ignacio, de si me tocan, me matan, pues ver si eso te mata o simplemente pues, te hace una heridita. Entonces, que esto sea una rueda que sea constante cuando se haga la identificación, la evaluación, perdón, el análisis y la evaluación, se hará un tratamiento que se decidirá qué serie de proyectos o qué voy a hacer, qué remediaciones voy a tener que hacer para mitigar el riesgo al máximo posible. Y una vez lo mitigue, teniendo en cuenta pues, esos costes que pueden ser económicos, temporales o los recursos que necesite, se volverá a realizar esa identificación para ver si esos activos vuelven a ser los mismos o son otros, y se reanalizará para ver si efectivamente pues siguen siendo activos que si me tocan me matan, o si al final pues resulta que no eran para tanto o aparecen otros nuevos porque hemos implementado una nueva fábrica, hemos hecho una nueva línea de producción, hemos añadido nuevos activos tecnológicos, hemos incorporado personal que es específico y administrador de este tipo de sistemas, lo que quiera que sea, ¿no? Esto tiene que ser un constante, no es lo dejo en un cajón, cumplo con la normativa, ¿no? Que yo por eso tengo esa otra controversia con la normativa, porque me lo he encontrado muchas veces, ¿no? Yo cumplo, lo guardo aquí y ya está, ya lo tengo. No, esto debe ser algo continuo, ¿no? Entonces, bueno, que se cierre el círculo. Y por ir un poco avanzando, pues si no vamos, nos podemos estirar aquí toda la mañana. Qué importante es tener este tipo de planes. Yo creo que aquí, Ignacio, también puedes comentarlo, ¿no? De un plan de continuidad de negocio, un plan de recuperación ante desastres y lecciones aprendidas de cada uno de los ataques que podemos ir sufriendo, o incluso compañías de nuestro ámbito o de nuestro mismo sector nos pueden comentar para ver cómo intentar aprender de cómo ellos han respondido a un ataque, ¿no? Aquí, si quieres comentar un poco, Bueno, aquí vuelvo, también yo creo muchas veces el lenguaje, ¿no? Toda esta gente de Harvard y de las grandes Big Four que nos utilizan aquí siglas y nombres y tal, ¿no? Pero bueno, al final yo creo que todo es mucho más sencillo, y en muchos casos yo creo que incluso muchos empresarios lo tenemos en la cabeza, lo que nos falta luego es hacer las pruebas, ¿no? Probar que funciona. O sea, al final de lo que se trata este 1, 2, 3, este BCP, DRP y RP, es primero tener un plan de si las cosas van mal, qué es lo que yo tendría que hacer para que no me pase como ese 56% de las pymes que en 6 meses han desaparecido, y poder continuar, ¿no? Con lo cual, cuando me golpeen, ¿cómo hago para recuperarme, ¿no? ¿Qué es lo que tengo que
tener, montar, quitar. Y por último, aún así, cuando todo eso pase, ¿no? Antes has dejado entrever, ¿no? Has dicho una frase así como en publicidad subliminal, cuando pase, porque a todo el mundo le pasa. El otro día leía que el plan perdona, el estudio que ha sacado IBM del 23 del el Data Breach Report, dicen que más del 86% de las empresas han recibido durante el año 2023 más de una filtración de datos. Hay la típica frase hay dos tipos de empresas, ¿no? Los que nos han atacado y los que nos van a atacar. Yo digo solo hay dos tipos, es los que ya nos hemos dado cuenta que nos han atacado y los que todavía no nos hemos dado cuenta que nos han atacado, pero yo creo que no queda nadie que no nos hayan atacado. Entonces, al final de lo que se trata es de, teniendo en cuenta esto, cuando ese ataque me hace daño, cómo reacciono al incidente para poder recuperarme del desastre y continuar el negocio. El BCP, bueno, pues hay una ISO específica, maravillosa, en la que nos dicen un montón de cosas, pero de lo que se trata es si hemos identificado bien cuáles son nuestros activos importantes, ese dato, ese equipo, esa persona, que al final todo se reduce a lo más básico, y sabemos cómo podemos tenerle a salvo, pues da igual, pues cuando hablamos del presidente de los Estados Unidos, le meten en un avión y se lo llevan a un búnker, ¿no? Pues bien, o sea, al final se trata de eso mismo, ¿no? Yo tengo que tener una copia de seguridad y no la puedo tener en cualquier sitio, la tendré que tener guardada bien recaudo para que cuando me ataquen no puedan cifrarme también esos datos y por lo tanto me dejen sin nada. Tengo que tener un procedimiento, que muchas veces esto es lo que nos olvidamos, porque como hablamos técnicos pensamos en máquinas, tenemos que tener procedimientos que digan cómo tenemos que actuar, a quién hay que llamar, quién tiene que asumir qué responsabilidades. En un momento de desastre tiene que haber una sola persona, que es el que levanta la mano y dice tú aquí, tú aquí, tú aquí. Si todos hablamos, todos decimos, todos mandamos, entonces somos los que llamamos al desastre en vez de recuperarnos del desastre, ¿no? Y luego, bueno, pues lógicamente a la hora de responder a un incidente, como comentaba antes, lo primero es el psicólogo, tener a un psicólogo con el imán de la nevera para llamarle. El mundo no tiene por qué acabarse, es un golpe duro, pero nos hemos encontrado de verdad situaciones en las que el responsable de tecnología, de seguridad, eh, estaba más cerca de suicidarse. O sea, y de verdad, por desgracia en este mundo esa palabra no es simplemente coloquial, ¿no? En el mundo de ciberseguridad y demás, no es el primer caso. Eh, Gente que está más cerca de suicidarse de otra cosa porque saben que son conscientes de ellos son los responsables de que haya habido un ataque que puede costar millones de euros a la empresa o incluso desaparecer y gente al paro, ¿no? O sea, son situaciones drásticas. Y esto a posteriori es muy duro. Pues volvamos al punto uno, ¿no? Vamos a ver cómo salvamos nuestro negocio. Pues si lo que nos dedicamos es a vender, tenemos que poder seguir vendiendo. Si nos dedicamos a fabricar, tenemos que poder seguir fabricando. Si tenemos que fabricar y vender, pues tenemos que poder seguir fabricando y vendiendo. Y eso lo tenemos que tener muy claro. ¿Qué es lo que tenemos que tener montado para que podamos seguir desarrollando nuestro negocio, nuestro core, nuestro leitmotiv o para lo que hemos venido aquí, ¿no? Ya digo, a continuación es si nos dan, cómo vamos a recuperar todos esos sistemas que se han caído, manteniendo las operaciones lo más activas posible. Y al final, pues bueno, cuando nos golpeen, recuperar esos backups, esos sistemas, que los ordenadores vuelvan a estar operativos, para que no sea simplemente un plan de contingencia en el que podemos fabricar aunque sea menos y podemos vender aunque sea de manera, o podemos enviar la mercancía aunque sea de manera paulatina. Yo he intentado, o sea, intento llevarlo, Adrián, muy o sea, salirme del mundo tecnológico y de ese lenguaje de las Big Four o de Harvard, ¿no? Y más, pero no sé si, bueno, pues quieres que vayamos un poco No, más a no, yo, detalle de lo yo que te lo sería ya pues un BCP, un agradezco. DRP. Se nota también la experiencia en gestión empresarial. A mí yo creo que es lo que me falta, ¿no? Igual me pongo demasiado técnico y la gente no me está entendiendo. Pero bueno, invito a que cualquiera que tenga cualquier duda, por supuesto, está en su derecho y casi lo prefiero, que levante la mano, nos pregunte. Además que estamos abiertos a responder cualquier consulta que haga falta, ¿no? Entonces sí, efectivamente, totalmente de acuerdo contigo en esto que has explicado. La importancia de esa continuidad de negocio en función, independientemente de si somos atacados por una vía u otra, ¿no? Aquí hablamos sobre todo de continuidad de negocio en relativo a IT, digamos, a inventario o activos tecnológicos, pero se tiene que tener independientemente de cuál sea el incidente que vayamos a sufrir, ¿no?
El plan de recuperación de desastre, que no deja de ser ese plan de contingencia para saber cómo volver a tener operativo aquello que ha sido, por lo que sea, destrozado, normalmente se hace referencia a tener una buena, un buen procedimiento de recuperación de copias de seguridad, siempre y cuando esas copias pues, no sean la última de hace un año, ¿no? ¿Tengo copias? Sí, el año pasado yo hice una copia. Bueno, no, no, vamos a llevarlo un poco más al detalle y más avanzado, ¿no? Y luego las lecciones aprendidas que comentaba al principio, que es ese plan de respuesta ante incidentes, es saber cómo no, cómo se va a comportar sobre todo la gente cuando llega a su ordenador a trabajar y resulta que está cifrado, que no enciende, que todo se ha roto, que se vuelven pollos sin cabeza. Y es muy importante nombrar quién es el responsable de levantar la mano o indicar, oye, mira, esto se tiene que notificar a esta persona, esto tiene que hacerse así, esto tal y esto cual. Súper importante porque si no, no se va a saber cómo responder a un incidente y va a ocurrir, pues va a pasar, pues eso, que al final va a acabar afectando psicológicamente a esas personas, acabando en una depresión o incluso algo mucho peor, ¿no? Como puede ser un suicidio. Y hemos visto casos de esa gestión de expectativas inicial en un incidente que se vuelve un caos y bueno, pues no sabes por dónde se va a salir, ¿no? Entonces, para ello es muy importante tener en cuenta tres aspectos clave que a nosotros nos gusta diferenciar y sobre todo se habla en estos planes directores de seguridad también, ¿no? En cómo establecer esa estrategia holística en ciberseguridad o en seguridad de la compañía, donde se van a diferenciar tres puntos, ¿no? Va a haber proyectos tecnológicos, proyectos de gobernanza y proyectos de formación. Y hay que dividir principalmente estos tres, ¿no? En primer lugar, pues aquí voy a comentar por encima, si quieres decir algún detalle más, Ignacio, ahora me interrumpes. Pero bueno, principalmente en los tecnológicos será tener en cuenta qué medidas de seguridad aplico sobre los activos tecnológicos, pues desde el parcheo, actualizaciones de seguridad, porque es verdad que en muchos casos el ataque se origina debido a que existe una vulnerabilidad que ha sido explotada, que ha sido en la que algún atacante ha sido capaz de poder acceder o utilizar ese sistema para algo que no debía ser, lo que es en sí hackear, y consigue entrar a tu organización. En muchas ocasiones esto se da. Normalmente, bueno, hay un fabricante de firewalls muy famoso que está muy extendido a nivel mundial y que no hay año que no tenga una de estas que se hackea relativamente sencillo y con dos clics, ¿no? Y ya si te entran por el firewall, lo más probable es que lleguen hasta el final del todo. O sea que es muy importante tener una política o una capacidad de actualizar o de notificar qué actualizaciones necesito sin que interrumpan a la operativa o asumiendo que, bueno, voy a tener que estar parado 10 minutos o media hora o un día, lo que dura la actualización, pero a cambio, pues no estar expuesto, ¿no? Por el otro lado, es muy importante tener bien cubiertos los endpoints. Endpoints no dejan de ser todo lo que son ordenadores, portátiles, dispositivos móviles, servidores, impresoras, que muchas veces se nos olvida que se es muy vulnerable por las impresoras y los protocolos que utilizan, que son muy inseguros si no se configuran adecuadamente. Pues tener capacidad de tener una antivirus de nueva generación, que se llaman ahora EDRs, pero bueno, no deja de ser un antivirus evolucionado y por intentar llevarlo a la tierra y no hablar demasiado técnico en cada uno de estos dispositivos que puedan contener o como mínimo alertar, pero si pueden contener e incluso aislar ese dispositivo en caso de detección de algo potencialmente peligroso, sería lo ideal, ¿no? Y por último, pues ese monitoreo constante, ¿no? Una capacidad de SOC o de tener un equipo que visualice esas notificaciones que me llegan de mis herramientas de seguridad, desde seguridad perimetral del firewall, de seguridad de la información de los dispositivos, de seguridad sobre el correo electrónico, si alguien está enviando algo que no debería salir de la compañía, si alguien está descargando de los servidores información, mucha información y por qué está descargándolo, ¿no? Todo eso que puedan ser indicadores de compromiso que se notifiquen y que no lleguen a una pantalla que no atiende a nadie, sino que exista alguien detrás que pueda estar analizando esa información y viendo cómo responder adecuadamente al posible incidente, ¿no? No sé si quieres comentar algo más, pero yo creo que en resumen, A ver, simplemente, ¿sabe? No quiero, porque obviamente si nos ponemos a detallar todo, esta diapositiva necesitamos una sábana, ¿no? Pero sí una hay cordillera. algún, exacto, hay alguna, hay algún detalle que sí que quiero también, bueno, pues añadir, porque creo que es importante que tomemos conciencia, ¿no? Y aprovechar este tipo de webinars para ayudar. Cuando hablamos de proteger el endpoint, bueno, realmente para mí el endpoint es el que está entre la pantalla y el teclado, ¿no? Somos nosotros, La es al interfaz. final donde se va a atacar y donde somos el origen, ¿no? Hay una, o sea, antes, bueno, antes era muy fácil, se ponía el antivirus porque teníamos el ordenador, con el ordenador trabajábamos, hacíamos, deshacíamos y ya está, ¿no? Luego aparecieron los servidores, apaga el servidor que está ahí en el despacho de no sé quién.
Luego empezaron ya que si la nube, que si, bueno, tenías tu firewall y ahora ya el firewall, ¿cómo lo pongo si tengo los servidores? Y no, ya es que tampoco tengo ni el Office siquiera instalado, lo tienen en la nube y la nube. Claro, los ataques ya no solamente es proteger el endpoint, hay que ir mucho más allá, ¿no? Entonces, yo creo que es muy importante, yéndonos a la diapositiva anterior y el tema de la evaluación de riesgos, entender cuáles son nuestros, bueno, la anterior, la anterior a esta, ¿no? O sea, el identificar esos riesgos activos ya no solamente es el ordenador, tenemos que tener claro todo lo que hay, ¿no? Y dentro del concepto tecnológico está ese ordenador en el que trabajamos y obviamente si hay algo instalado, algo que nos, algún malware que le pongan y se dedique a hacer el mal, estamos acabados, pero tenemos también otro activo, por ejemplo, intentar seguir una línea que es el correo. Tenemos que proteger el correo. Por el correo entran aproximadamente el 90% de los ataques. Y no solamente por el correo nos entra un ataque que pudiera detectar el malware, porque es un virus que nos va a cifrar datos. Muchas veces lo que hace es combinarse con el tema de la ingeniería social que hablamos antes eh, y nos obliga, sin habernos dado cuenta, a transferir 1 millón de euros a diferentes cuentas en diferentes sitios o hacer pago. Y vaya, acabo de perder 1 millón de euros. Eh, bueno, pues ese tipo de ataques también se pueden controlar con filtros de correo. Hay ataques que van al siguiente punto, o sea, se saltan ese perimetral en donde podemos mirar el comportamiento y van a diferentes servicios en la nube. Y algunos son muy estúpidos. Es tan sencillo como tengo el mismo usuario y contraseña en absolutamente todas partes, en las cosas mías personales, en las cosas del trabajo, etcétera. Salgo en cualquier filtración de datos que salen todos los días publicados cientos y cientos y cientos de usuarios, correos, contraseñas en diferentes sistemas y sistemas automatizados que prueban esa combinación de usuario y contraseña entre otros, el correo. Yo llego a tu correo, pruebo tu usuario y contraseña, anda, funciona y a partir de ahí yo simplemente te he comprometido tu correo, puedo leer tu correo, puedo enviar correo en tu nombre y entonces se hace lo que llaman el man in the middle y a mí me llega un correo diciendo que van a hacer un pago, yo le contesto, mejor dicho, tú le contestas diciéndole, vale, pero házmelo en esta cuenta que lo hemos cambiado y de repente nos han hecho la transferencia a otro lado y si te he visto no me acuerdo. O sea, hay esas buenas prácticas tecnológicas, ¿no? Ese título no solamente es proteger el endpoint, sino nuestros deditos, ¿no? O sea, ser conscientes de lo que hacemos, y tener una serie de medidas profilácticas como un usuario y una contraseña distinta en cada sitio. Hay gestores de contraseñas, cada vez nos lo ponen más fácil, las contraseñas se generan de manera automática, bueno, pues protejamos, ¿no? Y así esa línea, ¿no? O sea, a veces hablamos del endpoint y pensamos simplemente en ese antivirus. A mí me gustaría pensar eso, el endpoint, el que está entre la pantalla y el teclado, nosotros somos el endpoint y no nos quedemos solamente en instalar el antivirus, actualizar ese antivirus, actualicemos también nuestra contraseña, actualicemos el correo, vayamos un poquito en ese y luego monitorizar ahí sí, obviamente aún así hay que estar viendo cualquier comportamiento anómalo, hay incluso aplicaciones que analizan el comportamiento de las personas enfrentando lo que hace alguien con la gente que tiene su mismo puesto de trabajo o que está en la misma zona geográfica, en la misma planta, en el mismo área que él, y si hay un comportamiento raro, hay uno que empieza a hacer algo distinto, que no lo ha hecho así en el tiempo, no lo hacen sus compañeros, a partir de ahí generar alerta. O sea, las capacidades a nivel tecnológico cada día son más grandes y obviamente pues eso nos ayudará a proteger, pero sin llegar a eso, con el punto, con la montaña intermedia y extendiendo ese concepto de endpoint a nosotros, daremos un paso muy grande en la ciberseguridad. Pues es que te has adelantado porque íbamos a hablar de eso en el siguiente, pero nada, perfecto, queda claro, ¿no? Y sobre todo por terminar en la parte de buenas prácticas tecnológicas, destacar la importancia del doble factor de autenticación, que creo que debería estar extendido para intentar bajarlo a la tierra y que alguien lo entienda o en general se entienda, básicamente es tener algo más que una contraseña para proteger el acceso a un servicio, a un sistema, ¿no? Normalmente tenemos usuario y contraseña, como decías, existen brechas de datos constantemente y a diario y de un acceso mucho más sencillo de lo que la gente se piensa.
Bueno, si conocéis Telegram, Telegram es la real Deep Web, aunque no hace falta conectarse a Tor, que es el protocolo por el que se entra a la Deep Web, y navegar en dark markets o en mercados oscuros donde venden datos, donde venden de todo. No es tan difícil. O sea, simplemente en Telegram, si llegas a los canales adecuados, puedes conseguir mucha información muy valiosa, ¿no? Entonces, recalcar el doble factor de autenticación, porque el hecho de que exista otro factor, ¿no? Como tal, no solo una contraseña, que es algo que sabes, que lo siguiente puede ser algo que tienes o algo que eres. Dentro de algo que tienes, normalmente se habilita un one-time password, un OTP, un código que se envía exclusivamente para ese inicio de sesión mediante una aplicación de Authenticator o un SMS, que también puede ser suplantado, pero bueno, ya pones más medidas. Esto se basa en que la seguridad total no existe, lo suyo es poner la mayor cantidad de capas posibles para que tengan que, si alguien quiere atacarte, pierda el máximo tiempo posible en conseguir el éxito, ¿no? Entonces, bueno, pues ese doble factor de autenticación es muy importante por si se brechan ese usuario, esa contraseña, que no tenga la capacidad de tener tu dispositivo móvil o tu FIDO key o lo que quiera que tengas para poder hacer esa validación extra para poder acceder a tu información, ¿no? Y siguiendo con lo que comentabas, en la parte de procesos, buenas prácticas tecnológicas era lo que definíamos como proyectos tecnológicos o técnicos. Aquí entra la parte de gobernanza, ¿no? Y es hablar un poco de lo que has dicho, básicamente establecer políticas claras. De nada me sirve tener el mejor EDR del mundo si tengo a una persona que utiliza el mismo usuario y contraseña tanto para sus activos personales como profesionales y luego pues se hace cuenta en el Corte Inglés, se hace cuenta en Toyota, se hace cuenta en donde quiera que sea. Esas grandes corporaciones sufren una filtración y con esas credenciales acceden al correo corporativo, por ejemplo, ¿no? Yo sé que es un tema a veces complejo y me encuentro en bastantes empresas que claro, nosotros llegábamos planteándolo desde la visión nuestra de empresa tecnológica y te encuentras con otro mundo, ¿no? Pero una de esas políticas eh, debería ser obligatoria y es que el correo profesional, el correo de la empresa debe ser para el trabajo y no para el mundo personal y el correo personal no debe ser para el trabajo. Tenemos que separar los dos mundos. Aunque parezca pues, un poco bueno, hasta cómico, ¿no? Pero para nosotros, cuando hacemos esas simulaciones de ataque, una de las principales fuentes de información que tenemos es Shane, Temu, este tipo de webs que no, o sea, al final van a volúmenes de millones, de cientos de millones de usuarios y hay filtraciones prácticamente a diario. Con lo cual nosotros allí buscamos usuarios en las filtraciones del día que tengan el dominio de nuestro cliente y nos encontramos con un montón de cosas. O sea, no tenemos ni siquiera que andar buscando esta persona. Claro, es que además se llama Antonio Gómez. Digo, "Joder, es que cuántos miles de Antonio Gómez hay, es complicado. No, no, es que Antonio.gómez arroba y el nombre de la empresa que estamos mirando, ¿no? Y con una contraseña y funciona. De verdad, o sea, es una política y a veces es difícil llegar a los empleados y decir, oye, a partir de ahora está terminantemente prohibido utilizar el correo corporativo en tu vida personal. Y tenemos que darles un correo corporativo para que no utilicen el correo personal para temas profesionales. Y de verdad que esto sé que a veces hay empresas en las que es más complicado de lo que desde el punto de vista tecnológico imaginamos, pero es un detalle muy importante que os aseguro que es una vía para nosotros facilísima para acceder a muchísimas empresas. Si se fuera consciente realmente del impacto que puede tener el no aplicar estas políticas, yo creo que no existiría. O sea, todo el mundo, todas las empresas lo aplicarían. Yo creo que, no se les ha demostrado nunca, pues eso, una pantalla de la Deep Web que buscas el @dominio.x, smarthc.es, por poner vuestro ejemplo, o No, no, howdengroup.com. no, no, ese no sale. Ese está. Mejor no buscarlo, ¿no? Pero que os sorprende la cantidad de información que sale y que luego existen combinaciones muy sencillas porque todas las empresas dicen, bueno, pues Antonio Gómez, como has dicho, pues seguramente el correo sea a.gómez, ant.gómez, antonio.gómez o similar. Entonces ya dices, bueno, pues es que voy reduciendo el alcance y al final acoto y lo encuentro, ¿no? Pues es importante, como comentaba, establecer todas estas políticas e implementar esos controles de acceso, ya sea acceso pues, vía VPN, por ejemplo, acceso remoto, que se aplique ese doble factor de autenticación para evitar que si se filtra la contraseña consigan acceso hasta la cocina. Que un atacante, vamos, que evite que un atacante consiga acceso hasta la cocina y luego saber cómo gestionar estos incidentes en caso de que se tengan, que se van a tener. Siempre va a haber ataques
hay ataques que se lanzan a todo Internet. La cosa es cómo estás tú de preparado para ese tipo de ataques. Todas las empresas sufren ataques, lo has comentado antes y es que es realmente así. Otra cosa es que seas consciente de que lo sufres o qué afectación tiene ese ataque sobre tu infraestructura o sobre tu actividad, pero todas lo sufren y a diario. Eso es un hecho, ¿no? Y por último también, que es lo más importante de todo y por eso he destinado esta diapositiva, es la concienciación. Vamos a formar a las personas en lo importante que es la ciberseguridad, lo importante que es la información. A día de hoy, el activo más valioso del mundo, digan lo que digan, y al igual me estoy pasando un poco, pero es la información. La información es lo más valioso. Y mira que es difícil de definir información, porque es uno de los términos más complicados de definir. Lo hablaba el otro día, estuve en Valencia, en la Politécnica, justo hablando de este tema. Es realmente complejo, pero es el activo más valioso y el que más tenemos que saber proteger. ¿Cómo se puede hacer? Pues siendo consciente del valor que tiene. Si sabes que la ciberseguridad, lo principal a cubrir es la información, y luego, bueno, lo que eso conlleva, ¿no? Pues la actividad comercial o empresarial de la compañía, o incluso lo que puede repercutir a los profesionales de la misma, ¿no? Pero si se introduce correctamente a la ciberseguridad, si se lleva constantemente un seguimiento, unos talleres, si se evalúan las capacidades de las personas en su capacidad, en su formación, en su concienciación en ciber, y se hace constantemente, se generará una cultura de seguridad. Y evidentemente un árbol, entre comillas, ¿no? que aparece en esta diapositiva, siempre va a ser más robusto que una plantita. No sé, yo creo que aquí, si quieres añadir alguna línea, pero yo creo que está bastante claro, creo que es lo más importante. Sí, o sea, la verdad que esto es un tema que está bastante claro. De todas formas, lo que se acaso un poco por añadir, ¿no? Más que, o sea, es el tema de la conciencia. El tema de la formación hay que tener muy claro que no es lo mismo formar a un operario en una fábrica que formar a personal administrativo, que formar a personal técnico o a directivos, ¿no? Cada uno tenemos nuestros riesgos, cada uno tenemos nuestra forma de actuar, nuestras acciones diarias y tenemos que ser conscientes, ¿no? Y en función del perfil tenemos que trabajar esa concienciación de una manera distinta y formar de una manera distinta para que ese conocimiento realmente se adquiera, ¿no? No, es que, bueno, yo ya he puesto unas diapositivas o he puesto pósters en la Píldoras nave, informativas, ¿no? El correo claro, que se envía que exacto. nadie lee. No, por favor. Exacto, o sea, es que está bien, que todo suma, ¿no? Y además, pues bueno, hay unas, para mí, por ejemplo, una campaña de concienciación completa de formación y concienciación tiene que empezar por, primero, una serie de campañas en las que vamos a ver los diferentes perfiles, cómo están desensibilizados. Una vez que hemos visto cómo están las personas, empezamos ya a lanzar ataques dirigidos que te llevan a una formación, lo que hay. A partir de esa formación, vamos a una serie de charlas por grupos en base a cuál es su perfil, cuáles son sus necesidades. Por otro lado, otro tipo de perfiles, lo que lanzamos son juegos. Digamos, en el técnico, en los perfiles técnicos, bueno, pues existe el capturar la bandera, ¿no? El típico esto de los paintball y cosas así. Bueno, pues en el ámbito técnico hay diferentes formas para poder hacer que la gente, sin darse cuenta, entre comillas, vayamos cogiendo un poco de esa conciencia de ciberseguridad que es importantísima. Y de verdad, no se trata simplemente de pues, lanzar una píldora o poner unos pósters por la nave, que también hace falta, ¿no? Porque nosotros luego una vez que llegamos a ese punto en el que hemos ido viendo, a partir de ahí empezamos a machacar. O sea, ahí es a hacer ataques permanentemente para conseguir que la gente desconfíe, porque por desgracia eh, se habla más o menos que en torno al 90 y tantos % del correo que circula por Internet a diario es correo falso, o bien ataques con malware, o bien phishing, o bien spam. O sea, no son correos deseados, entonces tenemos la obligación de ir desconfiando, porque al final pinchamos porque estamos a otra cosa. Pues es mejor que si estamos a otra cosa, no pinchemos. Es mejor perder un correo que a lo mejor nos lleva a perder una venta que pinchar en un correo que nos cierre la empresa. Joder, es que he perdido una venta, es que cerrar la empresa. Susto Ya. o muerte, ¿no? Que decía el chiste. En una Pues balanza bueno, habría que poner esas dos partes, ¿no? Exactamente. Vale, y nada, con esto, que es la parte de cómo mitigar el riesgo, entendiéndolo, sabiendo que hay parte tecnológica, parte gobernanza y parte formación o capacitación de empleados, que son los tres pilares que se deberían tener en cuenta a la hora de plantear una estrategia completa de seguridad de una empresa, pues con estos puntos reduciremos el riesgo al máximo posible. Pero, ¿qué ocurre? ¿No? Y aquí ya ahora me va a tocar hablar, voy a intentar ser breve porque vamos, demasiado tiempo llevamos. ¿Qué ocurre con el riesgo?
que no se puede mitigar más o que ya el coste-beneficio a la hora de mitigar no es atractivo para la inversión, digamos, ¿no? Pues tengo que hacer una estrategia de transferencia. Y aquí en nombre de Howden hablo un poco como broker de seguros de qué es lo que hacemos nosotros y lo comento brevemente para que se entienda. Siempre hay una parte del riesgo que no se puede mitigar y que se tendrá que asumir o transferir. Y aún transfiriendo siempre habrá otra que se quiera asumir, ¿no? Entonces vamos a hablar un poco de la transferencia de riesgo y en qué consiste, ¿no? Pues principalmente hay tres factores que ven los seguros de ciberriesgo a la hora de ver atractivo o no un riesgo para poder cubrirlo. Ahora comentaré las coberturas más adelante, pero el seguro de ciberseguridad o de ciberriesgos, lo primero que va a ver va a ser lo siguiente: ¿cuál es la actividad de la compañía? ¿Cuánto factura esa compañía? ¿Y qué madurez cibernética tiene esa compañía, ¿no? En primer lugar, la actividad es algo, y lo he puesto en rojo aposta porque, a propósito, porque no se puede modificar. Tu empresa se dedica a lo que se dedica, si se dedicase a otra cosa sería otra empresa, y bueno, a lo mejor puede ir surgiendo, digamos, ramificaciones, pero en general tiene una actividad que es X. Eso es inmutable, es lo que es. La facturación la he puesto en verde clarito porque creo que es algo que lo normal es que se quiera que esa facturación se vaya incrementando o que la empresa sea más rentable, ¿no? La modificación que tendrá a largo plazo es que suba o que baje, pero básicamente tiene una dirección, con un sentido u otro. Y por último, algo que sí que se puede modificar y que puede favorecer el hecho de obtener una correcta transferencia de riesgo es el nivel de madurez cibernética. Si una aseguradora declina un riesgo o no le interesa por actividad, no tienes nada que hacer. Simplemente esa actividad pues, está restringida, hay ciertas actividades que no les gustan, no quieren asumir esa transferencia. Habrá ciertas facturaciones que no les interese, cada aseguradora dentro del mundo asegurador pues está dedicada, digamos, a un sector de facturación, pues una dicen, bueno, yo facturo hasta empresas, o sea, aseguro, perdón, hasta empresas que facturen 50 millones, yo hasta empresas de 500, yo no tengo límite, yo de 1.000 millones para arriba. En función de sus objetivos, pues tendrán una elección u otra, pero hay algo que sí que se tiene muy en cuenta a la hora de hacer una transferencia de riesgo y es cómo está esa empresa. Si por actividad me cuadra y por facturación me cuadra, lo siguiente que voy a ver es si cumple con las medidas de seguridad que a mí me interesan para poder asumir esa transferencia de riesgo, ¿no? Es muy importante tener en cuenta todo lo anterior porque cuanto más maduro sea una empresa, más madura sea una empresa en ciberseguridad, más fácil lo tendrá para hacer una transferencia. Nadie quiere asegurar una casa que no tiene ventanas, ni tiene puertas, ni tiene nada y que contiene en sí información muy valiosa o activos muy valiosos. Pues esto es prácticamente igual. Nosotros somos partidarios de siempre invertir previo a transferir. Más vale invertir en ciberseguridad y mejorar tu ciberseguridad, tus sistemas, tu resiliencia, tu formación, todo lo que hemos hablado anteriormente, porque si no lo vas a tener que pagar. Te va a ser más caro pagar algo que es más inseguro cuando tú realmente puedes invertir primero en ti mismo para mejorar antes que hacer esa transferencia. Y dentro de lo que es la transferencia voy a comentar brevemente, para no extenderme y luego poder poner algún caso de éxito, cuáles son las coberturas principales del seguro de ciber. En este caso, y refiriéndonos a empresas industriales de fabricación, la industria de plástico, algo que puede ser muy interesante es que el seguro cubre la pérdida de beneficio ocasionado por un ataque cibernético. Imaginemos que sufrís un ransomware que os paraliza la actividad durante 3 días y eso hace que exista un lucro cesante o una pérdida de beneficio aproximada de, bueno, lucro cesante más gastos incurridos, que serían las horas extra del personal que tuviera que atender o mano de obra por lo que fuera que ocasiona una pérdida de beneficio de X. Pues esa pérdida de beneficio, si se evidencia correctamente, esto siempre es así, ¿no? Se tiene que evidenciar cómo ha ocurrido el incidente y cómo ha pasado eh, propone, perdón, una pérdida de beneficio de X, eso estaría cubierto por esa póliza de ciberriesgo. Algo de lo más importante, y por eso ponía aquí cómo aprovecharlos, es que ofrecen a los asegurados un equipo de primera respuesta durante un determinado tiempo, normalmente sin aplicar franquicia, de manera que si tú sospechas o estás sufriendo un incidente, puedes levantar el teléfono, porque está habilitado 24/7, llamar y decir, oye, estoy sufriendo este incidente, por favor, pon a un equipo de primera respuesta a mi disposición, tanto a nivel técnico como a nivel legal, como a nivel comunicativo, para que yo pueda tener estas tres vías ya bien contempladas, ¿no? Pues responder al incidente al atacante como tal, comunicar a los afectados en caso de que hubiera una brecha de datos y luego que preparen, a un abogado prepare lo correspondiente por si sufre una demanda o una sanción por un organismo regulatorio como la Agencia de Protección de Datos o un tercero.
Este equipo estaría dispuesto 24/7 y, como digo, depende del seguro, tendrá un determinado tiempo sin franquicia, es decir, lo puedes llamar y no tendrá coste ninguno, más que el que ya pagas de prima anualmente, y se pondrá de vuestra disposición. Por otro lado, esto puede ser un poco controversial, ¿no? Porque se permite el pago del ransomware, está cubierto por la aseguradora. Siempre es la última opción, quiero recalcarlo, porque bueno, esto puede estar un poco de, estoy financiando al terrorismo, estoy financiando a que sigan haciéndolo. Bueno, habría que verse en la situación. Muchas empresas es que no hay más remedio. No es que estemos a favor, pero que muchas veces no se puede hacer. En ese sentido, es ahí, a ver, nosotros obviamente es lo último que se debe hacer. Y fíjate, ya más allá del tema legal, ilegal a legal, que hay un debate abierto a ese respecto bastante grande, ¿no? Si realmente la financia es un pago, es una colaboración con el delincuente, financiación, etcétera, ¿no? Sobre todo, el problema es que en el momento en el que se paga, estamos mandando un mensaje muy, muy, muy peligroso y es, yo pago, venir y volver a darme que voy a pagar, ¿no? Ese mensaje. Nosotros, ya digo, intentamos evitarlo, pero sí es cierto que no siempre se puede. Cuando hay que hacerlo, de todas formas, también recomendamos que esto no es un tema, a ver, estamos hablando de gente de los malos, estamos hablando no, no con un cliente cabreado. Hay auténticos profesionales, antes comentaba Adrián, hay empresas, hay también franquicias y hay algún franquiciado que es un poco más, pues bueno, el que te puedes encontrar en la calle con la navajilla que ahora se ha reciclado, pero hay auténticos profesionales, ¿no? Y de hecho nosotros cuando tenido que hacer algún tema de negociación para el pago del ransom con algún grupo de ciberdelincuentes, solemos hacerlo siempre en colaboración con fuerzas y cuerpos de seguridad de Estado, según quien lo lleve. Trabajamos a diario tanto con Guardia Civil como con policía y es un tema que nos ponemos conjuntamente con ellos porque bueno, no es algo trivial, de verdad, no es simplemente pagar, porque por desgracia hay muchas veces que ese supuesto pago es parte de esa estafa, pagas, no, pero tienes que pagar un poco más, no, pero si ahora haces aquí, no, pero ahora, o sea, hay que también conocer un poco los límites, porque hay veces que nos vamos metiendo en una espiral en la que ya ni el seguro va a llegar a cubrir. Entonces, el tema de pago de ransomware, más allá de que te he sacado ahí un poco del tema de la cobertura de seguro y te pido perdón, pero sí que por favor No. tenerlo muy en cuenta, que es mucho más que el simple hecho de, bueno, pues pago un rescate y liberan. Es bastante más drástico que eso, ¿vale? Exactamente. Luego, igual un poco la ética. A mí en ocasiones, no es que no soy partidario de pagar en ningún caso, creo que no se debería hacer, pero hay veces que, como digo, no queda otro remedio, pero también se puede poner un poco en juego acaban de filtrar toda la información de mi compañía, donde aparecen domicilios de personas, DNIs, algo que no vas a poder cambiar en tu vida y te están diciendo que o pagas o lo publican, que es más ético que se pague que no, porque lo van a publicar. Desde luego, la ética del atacante ya sabemos cuál es, pero ¿cuál es la nuestra? Es un proceso realmente complejo y luego existen empresas especializadas en hacer esa negociación, ¿no? Como comentabas, que se puede hacer, en la que bueno, se puede llegar a verificar si ese atacante pertenece a un grupo reconocido, que sí que cumple con su palabra, porque al final no deja de ser su palabra lo que te dicen, y te va a dar, te va a devolver esa información y no va a filtrar eso, o si no lo va a hacer, es que nunca se sabe. Luego los franquiciados, perdón, que decías, que muchas veces es, yo compro una participación, digamos, del ransomware, yo lo cuelo donde sea y si se ejecuta me llevo un porcentaje de la extorsión en caso de que se pague. Eso funciona, es como un sistema de suscripción, sí, un sistema de suscripción. Y lo que decías también, y si me piden ahora 10 y luego 20 y luego 25 y luego 30, ¿qué pasa? Black Mirror acaba de sacar la nueva temporada, os invito a que veáis el primer capítulo. Con que veáis el primero vais a entender esto. Entonces, es bastante peligroso, ¿no? Ya no hay ni que meter miedo con los webinars y con las charlas, ya directamente se encargan las series de lo que ocurre, ¿no? Contando lo que hay por ahí. Literal. Vale, ya, por último, en cuanto a coberturas, estaría la parte, antes lo he comentado, que es la preparación en caso de reclamación o sanción, que se formaría parte del equipo de primera respuesta de esa pata de legal, pero en caso de sufrir una reclamación o una sanción por una brecha de datos de carácter médico, personal o brecha de tarjetas, pues estaría también cubierto por el seguro. Existen otras coberturas. He querido hacerlo breve y, digamos con los puntos clave porque es que si no se nos va esto a una mañana entera y prefería hacer una pincelada. Pero bueno, existen otras cosas como el cryptojacking, si hackean los ordenadores para hacer minado de criptomonedas. Digamos, utilizar tu poder computacional que te va a suponer un incremento en el coste de la cuota mensual
o de energía, de coste energético o de coste computacional, que pues, lo utilizan para otras cosas que no es el uso que se le tenía que dar, pues para montar servidores de control, de command and control, para hacer cryptojacking, que es minado de criptomonedas, para inteligencia artificial, lo que sea, ¿no? Y recuperación y restauración de hardware y software también estarían cubiertas. Pero bueno, solo pinceladas. Si queréis más detalle, os invito a que me llaméis cuando queráis o vais a tener contacto para poder hablar de esto más detenidamente. Y por último, salvo que quieras comentar algo, No, bueno, o sea, ya va un poco en la línea también de lo que va a continuación, un poco de los casos, ¿no? Pero o eso sea, es. tal vez antes de pasar, ¿no? Que hemos hablado de una serie de cosas y, bueno, pues realmente daría para una mañana o incluso un fin de semana en el campo y contar temas, ¿no? No hemos hablado, estamos hablando de entornos industriales, no hemos hablado de los ataques específicamente OT y, bueno, digo que casi para el otro lado, ¿no? Porque el otro día me estuvieron comentando pues el caso de una empresa, una embotelladora, en el que simplemente, bueno, pues como parte de un plan mayor, el cual no tengo tampoco acceso, bueno, simplemente cambiaron un parámetro en una de las máquinas de la nave, que es la que daba la presión a las chapas de las botellas. Eso provocó que en un periodo, o sea, y simplemente cambiándole un milibar, no es exactamente algo nimio, que no lo aprecias y que es una máquina la que de manera totalmente automática va haciéndolo, lo que hizo fue que a los pocos meses toda esa bebida estuviera caducada, tuvieron que retirar varios lotes del mercado, porque alguien accedió a una máquina, modifica un parámetro, etcétera, ¿no? Estamos hablando de una embotelladora. Imaginaos una armamentística en la que modifican un microgramo de pólvora en un cartucho y por lo tanto modificas el comportamiento en un mortero. O sea, el proteger cualquier sistema en un entorno industrial es más que el simple hecho de un ransom, que ya es grave, porque no nos enteramos y al cabo de unos meses llega a no sé quién y nos hace retirar todo lo que teníamos, porque han modificado un pequeño parámetro y luego haces un forense y detectas, ahí va, pues es verdad, llevamos desde no sé cuándo, ¿no? Eh, como vamos a hablar de un poco los casos que tenías puesto, quería también eso, que el entorno industrial tiene mucho más y claro, tú no te das cuenta que ha habido una pequeña variación en un sistema, te han modificado un pequeño parámetro en un sistema y se tira semanas o meses hasta que eso da la luz, ¿no? Y puede provocar daños terribles. Entonces, tomar un poco conciencia. Eh, Sí, no, yo que como queda poco tiempo, casi mejor comentar sobre estos casos específicos que uno en concreto. Pero bueno, hablando por lo que decías y algo que me parece realmente grave, existió un ataque en 2010 que fue Stuxnet, que se atacó a las centrales nucleares de Irán. Lo que hacían es ralentizar el proceso de enriquecimiento del uranio a través de unas centrifugadoras, modificando pues igual un parametrito. Y si ni siquiera una institución que pertenece al Estado y que es carrera nuclear, o sea, de las cosas más punteras que pueden existir a nivel mundial, se dieron cuenta de algo así, imaginad en unas empresas mucho más pequeñas, que te modifican un parámetro que tú, pero milímetros o bueno, en una escala mínima. Y te puede suponer, pues, por ejemplo, en bobinado, en plástico, que esa bobina se raje, que no se almacene correctamente, que incrementen la temperatura de los extrusores de las cabezas, ¿no? Y ya el plástico pues, no salga adecuadamente o no, cualquier... desconozco con precisión toda la industria del plástico, pero bueno, y con impresoras 3D más o menos algo sé, ¿no? Pero bueno, quiero decir que te modifican parametritos de nada que pueden hacer que ni siquiera te des cuenta y a lo mejor el ataque no lo percibes ahora, lo percibes, como decía Ignacio, dentro de 3 o 6 meses. En la carrera nuclear de Irán, ese ataque podría haber hecho, que lo ejecutó, pudo haber destruido directamente todas las centrifugadoras, pudo haber destruido todo, pero no era el objetivo. El objetivo era ralentizar la carrera nuclear, no era destruir, era evitar que estuvieran a la altura del país que atacaba o de la empresa, bueno, si algo se sabe más o menos de quién pudo ser, pero evitar que estuviera a este nivel y ralentizar la carrera durante 5 años. Y fueron unos cuantos años que no se dieron cuenta, ¿no? Entonces, hay que tener muy claro que esto es cuestión de tiempo que ocurra, hay que estar muy al loro. Este tipo de ataques industriales, normalmente la seguridad industrial es mucho menor que la seguridad corporativa, porque las máquinas se hacen más eficientes, pero no más seguras. Se centran en un objetivo más a largo plazo. Eso hace que si alguien estudia lo suficiente, hace ingeniería inversa, ve cómo está hecha, es más probable que encuentre una vulnerabilidad que no vaya a ser parcheada
en un tiempo a corto plazo. Las personas, como hemos hablado antes, ¿no? Que accedan porque no se tiene un control exhaustivo de quién accede a qué. Entonces, yo si quieres comentar algún caso ya por el tiempo que nos queda y dejar alguna pregunta, pero rápidamente. Sí, ahí decir que, y además también es más complicado el securizar y buscar los fallos, porque lógicamente nosotros cuando tenemos que hacer una auditoría y vamos, intentamos ver qué problemas de seguridad pueda tener un entorno industrial, lógicamente no podemos hacer las mismas acciones, no podemos estar simulando un ataque en un entorno industrial que está 24/7 y que si provocásemos simplemente una ralentización o una caída podríamos provocar nosotros el daño que intentamos evitar. Entonces, incluso en entornos que se dificulta más. Por lo tanto, tenemos que ser mucho más precisos a la hora de hacer un plan de seguridad y evaluar riesgos y demás, ¿no? Eh, no sé, ya, bueno, sí, de casos prácticos, no sé si antes he comentado tema de un ransom, concretamente, ya digo, no, era la industria papelera, pero bueno, al final es algo, una nave y un modelo, el cómo entra. Casos de ransom, por desgracia, ahora mismo tenemos a diario. Que salen publicados que van a sacar a filtrar información. Antes el ransom lo único que perseguía era yo te cifro tus datos, te los he secuestrado, era un secuestro de información, tú pagabas y te los devolvías, tú no pagabas y me los quedo y por lo tanto allá tú, ¿no? Ya veremos a ver qué pasa el día de mañana si sobrevives o no. A día de hoy, estos ataques de ransom han evolucionado y ya no solamente este secuestro de información, sino como en todas las empresas hay información sensible, más allá de en un momento determinado que pueda haber cualquier tema de patentes, cualquier tema de investigación que pueda hacer mucho daño vendiéndosela a la competencia, simplemente con la información, datos personales que existan, al haber una legislación muy exigente en esta materia, si se filtran los datos, eh, bueno, digamos que te expones a un riesgo nuevo. Por lo tanto, juegan con esas dos cosas. Primero te lo secuestro, en función de cómo reaccionas, voy filtrando, voy filtrando, voy filtrando. Ya no digo si hay cualquier tipo de información confidencial o comprometedora dentro de la información que hayan robado, que obviamente ninguno tiene nada que no debiera estar en los ordenadores, pero todo el mundo dice, especialmente me interesa. Bueno, pues lo mejor es que no esté, ¿no? Tampoco, o sea, es lo que decías, nos vamos de tiempo, pues tampoco quiero. Y eh, si hay alguna cosa concreta que quiera alguien preguntar, encantado y estoy a vuestra disposición para contar también anécdotas que de hecho de eso me acusan bastante de empezar ya a ser un poco abuelo, historietas y demás, ¿no? Pero El bueno. otro día hablaba de eso también, del poder de los cuentos, de lo que hace falta realmente eso, que gente te cuente su experiencia, cómo ha visto esos ataques y para poder ver otras vías de cómo puedo defenderme ante eso. Si tú ya lo has visto y yo no lo he visto, será mejor que intente entender, ¿no? O sea que yo encantadísimo. O eh, sea, el primero que te va a escuchar voy a ser yo, eso seguro. Pues nada, cuando queráis, yo encantado de sentarnos pues eso, ahora que llega el buen tiempo, una cervecita y a contar, a sacar el anecdotario, ¿no? Empezar ahí a contar batallitas. Qué bueno, yo por último, y antes de iniciar esta ronda de preguntas, sí que hemos tenido algún caso de éxito, ya no solo en la contención del incidente, sino en el pago por parte del seguro, que muchas veces la gente se pregunta, no, esto luego no, es que nunca pagan, es que, bueno, se hacen las cosas de manera adecuada, que para eso existen estos, los brokers, como somos nosotros, para poder entender o explicarte lo mejor posible en qué consiste el seguro y poner un equipo a tu disposición, tanto a nivel técnico, que sería mi caso, como a nivel legal desde la parte de siniestros, tanto bueno, por la parte de nuestro equipo, la parte de colocación para encontrar la solución adecuada y luego en caso de siniestro, que velen por ti de cara a ver si una empresa, una aseguradora rehúsa ese siniestro y cómo poder pelear para que le acaben pagando. Hemos tenido casos de fabricación, por ejemplo, recientemente una empresa de fabricación de aluminio sufrió un incidente de ransomware. Yo detecté, de hecho, enseguida, porque tengo capacidad de ver telemetría de subidas a Deep Web que se había subido, había DNIs, había planos, había puestas en marcha de máquinas, había de todo. Enseguida lo detectamos, se hizo el forense, se evidenció que había sufrido un acceso no autorizado por un ataque, en concreto fue por una vulnerabilidad externa, y eso se pagó al final. Entonces, bueno, que independientemente, eso sería lo último a lo que hay que recurrir. El seguro está para no tener que usarlo, está para lo último. Hay que ser preventivo, predictivo y en medida de lo posible lo menos correctivo. Si ya si aún así, pues el seguro es lo último. Pero tengamos conciencia, trabajemos en mejorar y en dar a conocer la ciberseguridad y su importancia y el activo más valioso que tenemos hoy en día, recordad que es la información, tanto a nivel personal como a nivel empresarial. Entonces, bueno, queríamos dar visibilidad
de esto en esta sesión. Y ahora, si tenéis alguna pregunta, igualmente va a estar el contacto más abajo por si nos vamos de tiempo, pero cualquier pregunta estaríamos encantados de contestarla. Pues muchas gracias, Adrián. Ignacio. Bueno, por vuestra explicación, también por el dinamismo. Os tengo que felicitar porque ha sido una jornada en la que el intercambio un poco de palabra entre uno y el otro lo ha hecho muy dinámico, muy comprensivo y muy complementario. Nos hemos ido un poquito ya de hora. Yo tenía alguna preguntita que lanzaros. Igualmente le he planteado a los asistentes que podían evacuar también preguntas a lo largo del chat o activar en estos momentos. Sigue abierta esa opción. Yo por mi parte, si queréis, pues nada, os lanzo, casi es más una solicitud que una pregunta. Me ha interesado mucho lo que habéis comentado sobre el tema de los trabajadores, ¿no? Y del riesgo que ocasiona a veces las prácticas o las decisiones que llevan a cabo trabajadores dentro de la misma organización que al final tienen una responsabilidad y que pueden poner, ¿no? En riesgo hacia el exterior información, datos o procedimientos de la organización. Seguro que alguien ya se ha planteado alguna organización y que haya compartido o que lo ha hecho público algún tipo de manual de buenas prácticas para empleados. Cosas que, por ejemplo, se pueden incorporar en manuales de bienvenida, cuando se incorporan nuevos trabajadores, cuando entra nuevo personal dentro de la organización y, bueno, pues hay una serie de protocolos, ¿no? Que se le explican o se le da esta guía de buenas prácticas, donde incorporar a sí mismo también pues, determinados procedimientos en materia de seguridad de ciberseguridad que son importantes que conozcan, ¿no? Además de buenas prácticas aplicadas a la propia gestión, por ejemplo, de nombres de correos electrónicos o este tipo de buenas prácticas que se aplican tanto a departamentos como a los propios trabajadores. ¿Hay algo de esto ya que podáis facilitarnos? Pues está el contacto de Ignacio, si con que habléis con él en su empresa estarán encantados de ayudaros. Broma, yo creo que él puede explicarlo mejor, A ver, o sea, a ver, hay varias guías. De hecho, bueno, el mismo INCIBE publica guías, la Agencia Española de Protección de Datos publica guías genéricas y bastante buenas como un punto de partida. A mí me gusta, para que el mensaje llegue, que sea todo lo más personalizado a lo que se hace, a cómo se Obviamente. hace y cómo se trabaja, ¿no? Pero vamos, yo de primera sí que os invito, tanto INCIBE como la Agencia Española de Protección de Datos, en la agencia obviamente en la materia del dato personal, pero el INCIBE más en general tiene guías bastante interesantes como punto de partida para por lo menos incorporar en el manual del empleado esta información, que además, bueno, pues considero que debería ser obligatorio sin necesidad de que nos llegue a obligar alguna ley. Ya digo, luego es trabajar con la empresa, trabajar un poco en base a la forma de trabajar, porque yo creo que eh, la seguridad nos tenemos que adaptar a las personas hasta que esa seguridad nos venga en el ADN de los niños, y para eso os aseguro que Falta falta tiempo. mucho, falta demasiado. Entonces yo creo que tenemos también que adaptar. Hay por ahí una gráfica muy buena que dice que a medida que vas aumentando la seguridad, baja la usabilidad, hasta un momento en el que se invierten, porque algo es tan inusable que nos cargamos la seguridad. Entonces es muy importante adaptarnos a la empresa, a cómo trabajáis, a qué es lo que necesitáis y buscar, teniendo en cuenta eso, cómo hacer más seguro vuestro trabajo, no hacer que trabajéis otra cosa de otra manera, ¿no? Entonces, por eso el personalizar esas guías a veces creo que es importante. Pero desde INCIBE os invito a mirar en INCIBE, que hay guías bastante interesantes como punto de partida. Infibe se escribe como, porque hay cosas que vosotros dais como Sí, muy por supuestas perdón. y Te lo voy El, a escribir nosotros por el chat. no. sí, el INCIBE es el Instituto de Ciberseguridad, es dependiente del Estado, lo ha puesto Adrián ahí en el, Ah, en el Adriana, chat, ahí, ¿vale? vale, vale, Instituto CIBE de Ciberseguridad, ¿vale? vale, 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 Y vale. ya digo, ahí concretamente, bueno, de hecho ellos tienen también un teléfono de atención en caso de cualquier duda, cualquier situación que creamos que pueda ser un incidente, para ayudar, ¿vale? Esto es, ya digo, es algo público, es oficial, y dependiente del Estado bueno, pues es una primera línea que, bueno, pues te puede cubrir una serie de cosas. Obviamente, como cualquier teléfono
de ayuda al desesperado, permítanme un poco esta expresión, pues bueno, tiene la capacidad que tiene porque va a volumen. Y por desgracia cada día es mayor el volumen y la dotación presupuestaria no es la que debiera ser para atender todo lo que hay. Pero bueno, ahí tenéis también mi contacto, cualquier duda, cualquier preocupación, de verdad, estamos a vuestra disposición. Muchas gracias, Ignacio. La verdad es que mi inquietud por poder compartir, ¿no? Y hacer difundible este manual de buenas prácticas, cualquier cosa de carácter más genérico, es para empezar con esa labor de concienciación, como tú decías. Es Sí, que es difícil ir ya al vamos a hacerte algo a medida, algo para ti, aunque sería lo deseable. Si todavía a lo mejor tu nivel de concienciación sobre la importancia que esto tiene o cómo te puede afectar, pues está lejos, ¿no? De que tú llegues a ese paso. Para mí son como pasos dos. Igual que este webinar tenía por fin, pues por aterrizar un poco, dar a conocer cuáles son esos riesgos y familiarizar y poner en contacto a las empresas con ese conocimiento. Esa guía de buenas prácticas puede ser un paso siguiente en el que yo ya incorporo parte de esa asimilación, ya lo que es la política de o bien de contratación o bien de gestión de determinados procedimientos dentro de mi organización. Y entiendo yo que el paso siguiente es, bueno, pues es personalizar todo eso a mi caso concreto, a mis circunstancias concretas o a la identificación de riesgos que yo propiamente pueda tener. Entonces, bueno, me parece que estamos siguiendo un poco los pasos necesarios para llegar un poco donde se pretende. De ahí el tema. Buscaremos esas guías de INCIBE y también las compartiremos. Em, Luego otra pregunta para ti, Adrián, en temas de seguros, ¿no? En temas de transferencia. Me alegra mucho que vuestra postura sea, bueno, antes de transferirlo, lo mejor es gestionarlo, ¿no? O sea, velemos por invertir recursos en la gestión y para evitar esos riesgos antes de transferirlos a un tercero, porque estaremos asumiendo la responsabilidad que tenemos porque nos damos cuenta, ¿no? De los riesgos que tenemos nosotros. Pero en términos de precios, ¿esto qué puede significar para una empresa el transferir esos riesgos desde un punto de vista del seguro? Pues mira, más que en precios, pues llegar hasta el punto en que si tú no cumples con ciertas medidas, ni siquiera tengas capacidad de hacer esa transferencia. O sea, ya no Ujú. es solo que pueda abaratar el coste de tu seguro el estar adecuadamente protegido, es que hay seguros que dicen, por ejemplo, y esto es una realidad, si no se cuenta con doble factor de autenticación en todos los accesos remotos, yo no acepto ese riesgo. Bueno, ni él ni ninguna aseguradora. Y dentro del mercado español, que ya tendremos igual 30 aseguradoras posibles, y digo, entre comillas también un poco porque algunas, como decía, están más inclinadas hacia ciertas actividades o ciertos volúmenes. Pero te van a exigir unos mínimos y esos mínimos o sea, van a ser cruciales para la contratación o no del seguro. Eso en primer lugar. Si luego ya cumples esos mínimos, por supuesto te van a pedir como una declaración de riesgo en la que tú informes sobre cuál va a ser tu postura en ciberseguridad de aquí a los próximos 3 años o sobre, como mínimo, la anualidad que vas a estar asegurado. Tendrás que decir, oye, pues tengo en mente hacer este tipo de proyectos o voy a mejorar la capacitación de empleados, voy a desplegar una sonda que esté en todas las fábricas, que sniffe el tráfico en paralelo y sea capaz de, no sé, determinar si existen patrones de ataque, me lo invento, cualquier cosa. Todo eso se tiene que informar. De hecho, cuando se va a hacer la contratación de un seguro, se hace la entrega de un formulario en la que se notifica de cómo está el riesgo, ¿no? Pues de yo tengo estas cosas, estas no, yo tengo esto sí, esto no. Y nosotros en lo que trabajamos sobre todo es en facilitar este proceso, porque el peor, o sea, tener un seguro que luego no puedes utilizar porque no has dicho la verdad o no está lo bien redactado, lo suficientemente bien redactado y puede ocasionar un reuse, no tiene ningún sentido. Para eso no contrates ningún seguro. Entonces, vamos a establecer tus mínimos, que nosotros también desde nuestro apoyo de la labor de Jaude, ¿no? De consultoría también a la hora de conseguir el seguro, vamos a establecer esos mínimos que consideramos que son eficientes para poder adquirir ese seguro y a partir de aquí vamos a trabajar en también ir mejorando para que cada año, en función de cómo se muevan las primas, porque esto no solo depende de la seguridad de cada empresa, sino de cómo está el mercado asegurador, si la tendencia de muchos ataques y se paga mucho, seguramente suban las primas. Bueno, funciona un poco igual que es actuarial, le funcionan como los seguros de coches. Si hay muchos siniestros, pues seguramente la prima acabe subiendo. Pero lo que sí que va a conseguir es que el apetito por el riesgo también pueda poner en competencia a más aseguradoras y eso ocasione una bajada en los precios. Eso siempre es así. Cuanto más competencia tengan a la hora de entrar a ese riesgo, es más fácil que alguien opte por bajarlo, ¿no? Y luego que también se puede
adecuar el seguro a las coberturas que interesen. A lo mejor una empresa no está interesada en la cobertura de sanciones o brechas de datos porque realmente no tiene datos que le puedan suponer una sanción por un organismo regulador. Lo que le interesa es la paralización de actividad. Pues igual vamos a centrarnos en bajar el límite de esa cobertura o eliminarla para suponer un decremento en el coste de la prima y vamos a centrarnos en la parte de interrupción de negocio, ¿no? Entonces, bueno. Evidentemente, y por resumir la pregunta, cuanto mejor sea tu seguridad, mejor será el seguro, tanto en coste como en coberturas. Ujú. Perfecto. Pues bueno, por mi parte más o menos me ha quedado todo claro, por lo menos lo que era aproximar, ¿no? Esos conceptos de dónde están los riesgos, sobre todo en una industria. Gracias también por hacer un poco esta sesión pues muy orientada a lo que pues, son los riesgos propios de un entorno fabril, como pueda ser una industria de transformación de plástico, seguro que de industrias también de otros procesos, pero bueno, al final, pues no una empresa de servicios o no una multinacional o no. Bueno, las empresas que a lo mejor vemos más en la prensa relacionadas con entornos de ciberseguridad o de riesgos o de casos, ¿no? De usurpación de datos, etcétera, pero que también están dentro de la realidad que puede llegar a pasar o que pasa también en entornos como el nuestro. Muchas gracias, Adrián. Muchas gracias, Ignacio. Compartimos esta A presentación con vosotros. vuestros datos de contacto también con la sesión grabada del vídeo y compartiremos también con vosotros pues ese manual o esas guías o esa información que podéis tener y compartir dentro de vuestras organizaciones que sacaremos como nos ha orientado Ignacio de INCIBE a través de la circular que os enviamos siempre de correo de agradecimiento. Y bueno, y por mi parte nada más, reitero las gracias a ambos, Nada, Adrián. bueno, gracias a Ignacio. vosotros. Muchas Gracias a gracias. que ha sido bueno, pues el colaborador, ¿no? Que ha decidido a través de las personas de Adrián y de Ignacio de apoyarnos en la difusión de información en este sentido. Y nada, os vemos en los próximos webinars que organizamos aquí en la asociación, que ya os adelanto que será el próximo 28 de abril a las 12 de la mañana. Hablaremos en ese caso sobre el cálculo de la huella de carbono y la obtención del certificado de huella de carbono que ofrece gratuitamente el MITECO, el Ministerio de Industria. Bueno, y sin más, me despido de todos vosotros, agradecidos. Muchas gracias. A Muchas vosotros, un gracias. placer.